Entonces, yo soy Olivier, con una I, tenéis mi contacto aquí, olivier@goteo.org. Soy uno de los cofundadores de goteo.org, que es una red social de financiación colectiva, más conocido como crowdfunding, a la cual hemos añadido colaboración distribuida, es decir, que ya es un llamamiento a monederos colectivos y a la inteligencia colectiva, ¿vale? Los dos siendo, pues, los dos elementos claves para que un proyecto funcione. En realidad hoy me concentraré en ejemplos prácticos de proyectos tanto de datos abiertos como de periodismo que se han financiado a través de Goteo, y os explicaré por qué se financian a través de Goteo y no en otra plataforma, y ya lo veréis muy rápidamente, ¿vale? No he dicho nada de periodismo de datos porque todavía falta cruzar, como lo habéis visto, ¿no? Falta cruzar un poco mentes, digamos, más desarrolladoras con mentes de periodistas, o lo que queda de vuestras mentes, ¿no? Lo que queda, bueno, a los que están en redacciones así oprimidos. Bien. Con lo cual todo el trabajo es, al final y al cabo, cruzar para que tengamos proyectos de periodismo de datos. Y no solamente, eso es una de las cosas que insistiré, también al final daré unas claves donde yo, si fuera periodista, investigaría, ¿vale? O con qué herramientas, o con qué comunidad me relacionaría, como por ejemplo desarrolladores, otros hacedores, ¿vale? De la red. Pero desde luego, creo que también hay que hablar mucho de... Estamos ahora todos trabajando en sets de datos públicos, ¿vale? Y eso es como una minería, es como una mina, ¿no? O sea, está bien que haya una inteligencia colectiva trabajando con los mismos sets, lo que tenemos que hacer como ciudadanía es conseguir que otros sets se publiquen y también que desde la ciudadanía también generemos datos, ¿vale? Está bien exigir transparencia, pero también no los tenemos que aplicar. El primero que se lo aplica sería Goteo como órgano. Realmente Goteo está gestionado por una fundación de la cual soy vicepresidente, que es la Fuentes Abiertas, ¿vale? Fundación en el sentido más Mozilla que, no sé, la fundación del yerno del rey, ¿vale? Aunque vivo en Palma de Mallorca, con lo cual ahí se podía aprender mucho. ¿Te codeas con la leche? No, pero digo, son fuentes abiertas, no es fuertes, fuentes o fuertes militares cerrados. ¿Vale? Entonces no sé cuánto de vosotros, o por un lado, está familiarizado con el crowdfunding y la financiación colectiva. Levanta la mano, no sois mucho, con lo cual, ¿ninguno? Sí, tú, sí. Vale, 2 o 3. Y por otro lado, ¿quién de vosotros eventualmente está pensando en hacer una investigación periodística o otro proyecto de datos y necesita financiación para ello? Muy bien, con lo cual también tengo una parte que puede ser muy práctica, como una escuela, ¿vale? Que también traigo cuadernos de vacaciones, ¿vale? Si estáis al palo mejor, podéis dedicar horas y horas a prepararos, ¿vale? Pero, o sea que veremos cómo vamos de tiempo. La sala no es muy adecuada para reunirse y empezar a trabajar con post-its, pero si lo vemos y si lo necesitamos, nos ponemos, dependiendo de dónde llegue y si tenéis preguntas o no, ¿vale? Con lo cual podemos gestionar el tiempo para que sea mucho más práctico para vosotros. De todos modos, este tipo de ejercicio es lo que vamos a hacer con los proyectos que se están cocinando ahí arriba y en Madrid, en los hackathons, ¿no? Es decir, una de las cosas que hemos detectado como... en muchos de los hackathons que hemos estado, es que muchas veces pues hay una efervescencia de la comunidad trabajando, ¿no? Y la semana, pues viene el lunes, y el lunes pues cómo seguimos con esos proyectos, ¿no? Entonces una de nuestras intenciones es que esos proyectos tengan un backlog de tasks, de cosas que tienen que hacer a nivel técnico, de desarrollo periodístico, y en otro lado, ese backlog para las próximas 4 semanas, ¿cuánto me costaría? ¿Vale? Entonces nosotros nos importa hacer esos ejercicios dentro de lo que es ya el evento mismo, si no perdemos oportunidades de que, bueno, tenemos un cementerio inmenso de código, de imágenes, de datos medio limpiados, que ahí pues también hace falta un esfuerzo específico como para dejar saber a otros que aquí está preparado, medio preparado, evaluación, y si el propio equipo quiere seguir o necesita más gente, pues hay que saber cuántas personas o perfiles nos hacen falta, y realmente la próxima semana cuánto me costará hacer esto si no quiero ir a trabajar y concentrarme en esto, ¿vale? Porque eso es el trabajo. Bien, como veis hablo mucho. Para los tuiteros compulsivos, Goteo Funding es la cuenta.
nada de goteo, porque goteo es un irlandés borracho y no quiere oírnos la buena voz, y entonces no quiere dejarnos la cuenta, ¿vale? Bien. De hecho, no sé si habéis estado ayer en el taller de David Cabo, ¿vale? Entonces David Cabo, por ejemplo, y lo que es la ONG Access Info, que está especializada en el tema de transparencia y la ley de acceso a la información, por ejemplo, pues financiaron lo que es tuderechoasaber.es, que espero que conozcáis, esa web de peticiones colectivas a la administración pública. Acaban, por ejemplo, pues es un ejemplo de buenas prácticas en goteo en la financiación colectiva, generando tanto herramientas abiertas, la propia web de Tu Derecho a Saber es open source, pero también esos datos y facilitar también una organización ciudadana. ¿Vale? Entonces, esto hablaré un poco en detalle de por qué esos proyectos acaban financiándose y qué tipo de retornos crean, ¿vale? Que en realidad está ligado. El hecho de que después de 4 meses de haber sido financiado ya esté la web funcionando, por ejemplo, en ese caso, obviamente estamos hablando de un equipo ya muy preparada, pero eso es importante que pase, ¿vale? Porque las cosas deben ser muy eficaces. Muchas veces, de hecho, os explicaré más en detalle, en goteo los proyectos empiezan antes de llegar al final de las campañas y eso es parte de su éxito. ¿Vale? Saco mi primer prototipo, dejo saber cómo va funcionando, eso es muy importante. Con lo cual, aplicando esto lo que comento en vuestro terreno, que es la investigación periodística, podéis ya hacer planes, ¿no? Es decir, yo cómo construyo comunidad, porque una cosa es que me financien mi investigación, otra es que mientras lo estoy haciendo, hago también ese llamamiento a la inteligencia colectiva. ¿Vale? Y a cambio de una financiación por la multitud, o que alguien te haya aportado conocimiento o capacidades, obviamente lo que exigimos en goteo es que tengas un compromiso claro, efectivo, con lo que son las licencias abiertas y los retornos abiertos. Impacto social tangible, ¿vale? En una investigación lo mínimo que os pediríamos es que sea bajo licencias Creative Commons, con lo cual muchas veces no se puede hacer dentro de vuestras redacciones porque sabemos cómo se trata el tema de la propiedad intelectual, ¿vale? Bien. Tu Derecho a Saber sería un ejemplo. Después emplearé más y os puedo también contar a nivel de comunicación cómo consiguieron también crear pues atención, ¿vale? Otro proyecto, antes para los que no habéis llegado, hablaré de goteo como ecosistema para financiar proyectos, en este caso de datos abiertos y de periodismo, ¿vale? Todavía no he dicho periodismo de datos, aunque hay algunos, porque considero que hay que hacer muchos esfuerzos para que periodistas y gente que están más en la parte de desarrolladora o con competencias de Open Data puedan juntarse y hacer proyectos realmente efectivos. Hay algunos, hablaremos de ellos, pero es un reto, con lo cual lo he dejado separado de momento, ¿vale? Pero hay proyectos también puramente de periodismo. Por ejemplo, esto pues, es un libro que se financió, que es sobre las matanzas o los crímenes de periodistas en México, por ejemplo. ¿Vale? Obviamente este proyecto no genera datos, podría generar datos, ¿vale? Entonces sería lo siguiente, lo que nos queda pendiente es que otras personas y otros equipos, otras mentes puedan trabajar en datos. Exigir también a proyectos que se financian de esa manera, que más allá de un texto que es copiable, modificable bajo una licencia Creative Commons, también genere datos. Eso veremos porque cuanto más avanzamos como goteo, más exigentes somos, sobre todo con las ONGs, por ejemplo, ¿vale? Porque antes hablaba de una cosa que me repito por eso, pero para adaptar un poco, que una de las tareas pendientes que todos tenemos es que no solamente exijamos datos públicos, sino que ciudadanos puedan generar sus datos, ¿vale? Generar datos quiere decir pues, ser capacitados para entender qué son esos datos y qué cacharros puedo tener yo para generar mis datos o mi investigación que genera como datos, ¿vale? O sea, lo que habéis aprendido esos 2 días aplicados a vuestros datos, ¿vale? No datos que pilláis, que eso es importante. Bien. O trabajando con una ONG, una organización que os necesite para la parte de analítica, o de contar la historia, mejor que lo hacen, porque lo suelen hacer muy mal en un PDF de 400 páginas, pues con datos abiertos, cruzables, podíamos enseñar realmente el valor de esas organizaciones, ¿vale? Entonces queda pendiente, sabemos que hay poco valor en las instituciones públicas y sabemos que hay mucho valor en las instituciones informales ciudadanas, pero tenemos que sacarlo también, y para eso necesitamos formación, por eso Goteo también se dedica a hacer mucha formación. Bien, eso sería un ejemplo. Un ejemplo de un proyecto que también os enseño proyectos que se están financiando, pero todavía se puede aportar para que también hagáis un poco de ejercicio en casa, sacar la tarjeta en vez de comprar un billete para ir a Mallorca, que me podéis visitar igualmente, pues invertir 20, 50, 100 euros en una investigación periodística o un proyecto de datos abiertos a través de Goteo.
¿Vale? Porque al fin y al cabo estamos hablando de financiación colectiva a través de la red, con lo cual el gesto es ese. Hay que trabajar con esas psicologías también, ¿no? O sea, mismamente, si vas a comprar un periódico que tienes que sacar un euro, aquí si quieres que la ciudadanía financie tu investigación periodística, tendrás que sacar la tarjeta, es diferente, ¿eh? O sea, ya tengo en mente esa suscripción, que tengo una cierta relación con este proyecto que no va más allá de yo voy a consumir la información. Entonces tú como impulsor tienes que estar preparado como para dar, o sea, la gente está starving, hambrientes, ¿no? Como vosotros como periodistas ayer, miraba a los ojos, ¿no? Todo el mundo, a ver qué me cuenta, apuntado, tal y cual, porque esto, claro, es sangre nueva para la mayoría de los periodistas, ¿no? Bien, eso por ejemplo es una investigación que se está haciendo, pues es Frontera D, que la organiza sobre pues, las multinacionales españolas en América Latina, por ejemplo, ¿vale? Eso todavía estáis a tiempo. Como he comentado, la fundación tiene sede en Palma de Mallorca, la Fundación Fuentes Abiertas. También hacemos eventos y encuentros. Obviamente hay menos comunidad en Mallorca, os podéis imaginar, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, pues es difícil que la gente venga, ¿no? Porque si haces una cosa, taller de obscurancias o lo que sea, ¿no? De corrupción, pues todo no viene, ¿no? En este caso, pues eso. Pero si lo ves, respecto a lo que hemos visto ayer, ¿no? Muchos talleres de una hora, incluso yo ya hablo machaco. En Palma tenemos una islita, generamos pocos datos, todavía hay espacio para generar más datos, ¿vale? Y entonces, sobre corrupción hay muchos, pero... Eso exacto. te iba a decir, no pero, el tamaño de la islita. Exacto. Sí, es potente en este caso. Bien, pero lo hacemos de manera más relajada, ¿no? Por eso lo llamamos limonadata. Entonces, eso os invito porque eso es algo es relajado y pues es el mejor momento donde puedas meter evangelismo sobre los temas de datos abiertos, que me toca hacerlo muchas veces. Limones ecológicos lo hacemos nosotros en mi casita, así que sepáis también, ¿vale? Hombre, hay que compromiso hasta el final, hasta lo que se consume en los eventos. Bien, por ejemplo, pues hemos hecho un evento de periodismo de datos recientemente con David. Aprovechamos para formar, o sea, lo que habéis tenido un taller ayer con David, pues nosotros hemos traído a David y lo hemos tenido 3 días para formación interna, ¿no? Que creo que las organizaciones tienen que hacer eso también. Es decir, que es el momento aprovechable. Y mira, esos son los datos que genero yo como plataforma de financiación colectiva. Con esto tenemos que traducirlo para que la administración pública sepa cuáles son las necesidades de los nuevos emprendedores sociales, de los nuevos periodistas, etc. Hay muchos datos que generamos que necesitamos apoyo para poder nosotros también entender, porque no lo podemos hacer todo, conseguir que los proyectos se financien y también conseguir que el valor social que creamos a través de esa financiación sea entendible para todos. Y también cruzable con indicadores que se manejan normalmente en ese mundo, ¿no? Que pueden ser muy limitados. Bien. Uno de esos proyectos pues, es que está ahora mismo, se está financiando, que están por el 50%. Os invito también a apoyar con unas cuantas gotas cuando volváis a casa o ya tenéis ordenadores, lo podéis hacer aquí, no miraré vuestra tarjeta ni los números. Eso es ¿qué hacen los diputados? ¿No? Que eso es un proyecto, pues es vital, para mí es vital. Bien. Además es un proyecto que está planteado desde el diálogo, no solamente de exigir transparencia, sino desde el diálogo y de proponer un canal bueno, pues tenemos acceso a los diputados, no lo tenemos, que votan, no, nos faltan herramientas. Bien. Quería hacer, antes, ya que hablamos de diputados, que es una estructura que ya lo vemos, ¿no? En los círculos, los votos y tal, los tenemos en mente, esa cosa súper jerárquica, ¿vale? Y nos preguntamos, pues, ¿cómo puede ser que teniendo esas herramientas tecnológicas no podamos tener un ida y vuelta y mucho más democracia participativa, ¿no? ¿Por qué no hay hackathons que se hacen en asambleas, o sea, en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Forzar a diputados a trabajar con esa gente que trabaja arriba, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no se plantea un coworking en el Congreso cada jueves? ¿No iríais vosotros? Sí. ¿No? Pues que hay que educar a los diputados, ¿no? También a tener los pies en la tierra y en entender qué son esos datos, porque la mitad no tienen ni ordenador y tienen secretaria que le lee el email, ¿no? Pero hay mucho trabajo, ¿sí o no? Bien. Pero si hacemos el big picture que dicen los anglosajones, para tener un poco de distancia, ¿vale? Aquí tenéis a la izquierda lo que sería el primer prototipo de calculadora, la romana Bacchus, de la era romana, ¿vale? Y el ordenador que tenemos ahora. O sea, a nivel de herramientas
tenemos en nuestras manos, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? No es ni interesante lo que estoy diciendo. Capacidades, nuevas herramientas para organizarnos, tomar decisiones colectivamente, bajar películas, entender que cuando bajas una película en P2P hay un protocolo tecnológico que te dice mucho sobre cómo se puede aplicar en una cooperativa para que una cooperativa sea mucho más digitalmente compartible, por ejemplo, ¿no? Que no tenga que asistir a la asamblea, que lo pueda bajar. Es decir, esa idea de que cuando bajas una película hay trocitos de la película en cada uno de vuestros discos duros. Eso es un protocolo que socialmente se puede aplicar, pero no lo pensamos. También a nivel de valoración de decisiones, por ejemplo, ¿no? Y no necesitamos estar en un mismo espacio como para tomar esas decisiones. Tenemos esas herramientas, algunos de nosotros las utilizamos a diario, con efectividad o menos efectividad, pero la tenemos. También tenemos capacidad de gestionar información, dirigirla, filtrarla, visualizarla, ya lo que habéis visto, ¿no? Estos días. Eso está claro, no estamos de acuerdo. Bien. A la hora de hacer esas cosas, nos encontramos en organizaciones muchas veces. ¿Vale? ¿Y con qué diagrama, con qué panorama nos encontramos? Eso también lo conocéis, ¿no? En vuestras redacciones seguro que es así. Pueden ser empresas, Telefónica, gobiernos, entidades, hospitales, universidades. ¿Vale? Fijaros que siempre va el CEO arriba, sus advisors, departamentos con sus general managers, ya lo conocéis de memoria, ¿no? Eso es como nos dejamos gobernar realmente, ¿no? En nuestro trabajo diario, en las instituciones que nos gestionan, etc. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Es muy difícil encontrar una estructura menos piramidal si no la empezamos desde cero. ¿Vale? Con lo cual, con un emprendedor social necesita 20.000 euros para hacer un microcrédito ahora mismo, o un crédito. Si eso fuera un banco, que también tiene esa estructura, ¿no? Tocaría esta puerta, ahí me encontraría con alguien que me hace rellenar un formulario que en realidad es un algoritmo, esos famosos algoritmos como el de Google que nunca vemos, no sabemos cómo cree valor porque no accedemos a ese algoritmo, pues aquí es igual. Jamás vas a ver el algoritmo, te van a decir que va a ser denegado tu demanda de crédito, pero nunca sabes ni a dónde ha llegado ni cómo funciona ese algoritmo. Me pongo nervioso porque cada vez que me encuentro con emprendedores sociales que tienen ese problema es grave, ¿no? O cuando, por ejemplo, tenemos que esperar que alguien nos abra la puerta aquí, ¿no? Es lo mismo. Esas organizaciones funcionan así. ¿Sí o no? Entonces, hemos pegado este salto, ¿vale? Y ahora volvemos atrás, ¿vale? Si queréis, hacemos un poco de gimnástica, damos el paso hacia 2000 años atrás, ¿y con qué nos encontramos? La estructura del ejército romano. La legión romana. Es igual, ¿no? Aquí tenemos un problema, pero gravísimo, ¿eh? Muchas veces, o sea, a mí me encanta ver esto, cada vez que lo cuento es que, joder, es que no nos damos cuenta, hacemos mucha visualización, pero de lo que es, cómo nos gestionamos a diario, no lo vemos, claro. Bueno, lo sufrimos a veces, ¿no? Porque el jefe es un pesado, porque no podemos tomar las decisiones ágilmente, ¿vale? Eso es una cosa que, por ejemplo, en las comunidades de desarrolladores de software libre no funciona nada así, ni en Wikipedia. Bueno, tiene su estructura, su jerarquía, nada, no hago apología de lo abierto, pero básicamente tenemos que hacer un esfuerzo en inventarnos otras organizaciones, ¿sí o no? ¿No? Periodistas juntándose no van a empezar con esa estructura, sería ilógico. ¿Sí? Bien, a eso nosotros respondimos, lo sentimos mucho, pero solo podemos ser abiertos, es decir, solo trabajaremos donde nos dejen ser abiertos y contaminar eso. ¿Vale? Entonces nosotros trabajamos con instituciones públicas y entidades privadas. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos ese aviso como en los cigarrillos en los que fuman, ¿no? Fumar puede matar. Pues la participación ciudadana también puede matar. Una organización que no es capaz de digerir ni hacer entender el feedback que da el proceso de participación, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Con lo cual, goteo y la financiación colectiva, como la planteamos, tiene mucho que ver con esto. Es que incluso cómo funcionamos como fundación, tenemos una estructura replicable, dividible, etc. ¿Vale? Os explico un poco en detalle. De que obviamente tenéis esos iconos de moneda porque somos sostenibles y queremos serlo, ¿no? No somos tontos tampoco, ¿no? Hay un modelo de negocio abierto, de empresas abiertas que está funcionando. ¿Vale? En España pocas, pues es que esto solo falta mirar hacia afuera. ¿Vale? Podríamos hablar de muchos ejemplos. Bien, pero para simplificarlo lo máximo posible, ¿qué hablamos cuando hablamos de lo abierto? Hablamos de ser replicable, reproducible. ¿Vale? Va de esto, que mi investigación sea publicado o mi artículo bajo una licencia Creative Commons que permita primero acceder
al fruto de mi trabajo. Segundo, si lo quiero dejarlo, que lo modifique, que lo republique, etc. ¿Vale? Sin empezar desde cero con ese ecosistema no conseguiremos cambiar esa estructura que hemos visto antes. ¿Vale? Esto no solamente se aplica a códigos informáticos y a lo que son el software en sí, sino a todas las buenas prácticas, metodologías y bases de datos que una organización pueda generar, que la generamos. ¿Sí? Unos datos serán útiles, unos otros menos, pero por lo menos tenemos que dejar un rastro para que gente pueda acceder y desnudarme, ¿vale? Sobre todo si soy una ONG, por ejemplo, una institución pública. Bien, la otra parte es lo que responde a lo que hemos visto antes. No es fácil de hacer, inventarse estructuras más horizontales, microestructuras, microcooperativas, ¿vale? Con el modelo de negocio de las TICs, por ejemplo, eso es posible, porque no necesitas un gran capital para arrancar, ¿vale? Porque el capital, si es una pequeña cooperativa de periodistas, ya lo tenéis realmente. El capital es el know-how, lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Y después tenéis la red, tenéis incluso herramientas como Goteo que os permiten repensar vuestros proyectos desde cómo lo financio y cómo construyo comunidad gracias al hecho de que me financien. ¿Vale? Obviamente es muy difícil. Ahora lo que nosotros observamos, y bueno, no somos los únicos en observarlo, muchas veces en ONGs o en organizaciones privadas hay electrones libres, ¿vale? Gente que son muy capaces, ¿vale? Que empiezan a sacarse, o sea, hacer un fork, realmente como en una variación software tienes el código, tú haces un fork y te vas a otro sitio, dejándolo abierto, ¿vale? Pues pasa mucho en las ONGs, intraemprendizaje, que se llama. Un fork, después lo explico. Un fork es cuando tengo el código de un software libre como Goteo, que es software libre, entre paréntesis, open source, podéis montar una plataforma de financiación colectiva con el código de Goteo. Un fork es, cojo el código, lo replico y lo modifico y voy siguiendo. Y yo como fork original puedo aprender de lo que la gente mejora en el código mío. Eso es aplicable en cualquier práctica, no solamente en la tecnológica. ¿Vale? Y obviamente eso es la exigencia, el gran filtro de Goteo es saber reforzar el procomún. ¿Vale? O sea, el procomún es muy feo en español, pero haciendo un poco de historia de esos famosos commons, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Recursos materiales o intangibles, como software, por ejemplo, ¿vale? Materiales como un bosque, ¿vale? Después hablaremos de más bosques y de datos abiertos con temas de incendio de bosques. Básicamente equivale a que un recurso sea gestionado por una comunidad, ¿vale? Eso no es fácil, encontrar una comunidad dispuesta a gestionar un recurso, ¿vale? Y por una tercera pata, que si no existe, no hay procomunes, que son las reglas. ¿Cómo lo hago? ¿Hasta dónde puedo yo explotar o cuidar ese bien común, ese recurso? ¿Vale? En el software está muy claro esto, la licencia lo estipula claramente. Te dejan incluso hacer un uso comercial de ese recurso compartido. Con lo cual, obviamente, hace que el software libre sea sostenible. ¿Vale? Pero eso es una parte importantísima. Tiene que ver con, así puesto fácilmente en dibujos, ¿vale? Bienes que pueden ser transferidos, reproducibles y acepta derivadas y remezcla, que muchas veces tiene ese efecto boomerang que hablamos de mejoras realmente. ¿Vale? La condición en sine qua non es que lo que cojas que sea bajo esas reglas abiertas, tiene que ser abierto al final. ¿Vale? O sea, simplemente respetar las reglas como te las han dado. Obviamente, en el tema de datos abiertos, tienen que igualmente esas reglas, tienen licencias. ¿Vale? Otra cosa es que encontremos comunidades dispuestas a cuidar de esos datos y a generar más datos, a cruzarlas. Es como un huerto, un jardín, ¿no? Bien. Si os interesa ir un poco más allá, porque no tenemos tiempo, nosotros hacemos distinciones entre lo que sería un bien común, que una ONG podría considerar que el bien social que produce es un bien común. Cuidado, no es igual a bienes comunes. Bienes comunes significa que has dejado claro las reglas y que hay un rastro donde se puede acceder al fruto de lo que hayas hecho, de tu trabajo, y que no te necesiten en principio como para entenderlo o para modificarlo. ¿Vale? Eso es clarísimo. Nosotros tenemos un blog compartido con Pau Llop, después os hablo de Pau porque os enseño un proyecto que ha financiado a través de Goteo que se llama Fix Media, que os interesará porque va de periodismo distribuido o correcciones de artículos distribuidos. Entonces es bajo eldiario.es/colaboratorio. ¿Vale? No somos periodistas, el Pau Llop sí que es periodista. Entonces tener un poco de cuidarnos un poco, ¿no? ¿Vale?
Hago muchas faltas de ortografía, por ejemplo. Bien, desde cómo podemos abrir procesos, cómo podemos financiar procesos abiertos, que cuando los hay y que ya tienen esas reglas, no se piensan desde la sostenibilidad, hay que reconocerlo también, hay que un poco eliminar ese tabú, que lo abierto necesita sostenibilidad, tiene costes, por eso cuando hacemos unos ejercicios, mi backlog, lo que tengo que hacer tiene costes, obviamente, ¿vale? Va de esto, de establecer y ser transparente en necesitamos tanto y para esto servirá, ¿vale? Básicamente Goteo está pensando desde allí, desde también facilitar que proyectos que son o impulsores, más allá de financiar un proyecto, pueden aprender a ser más escalables a través de la financiación colectiva, testear servicios, etc. ¿Vale? Básicamente, etimológicamente, que no me sale mucho la palabra, me ha salido más o menos, ¿de dónde viene crowdfunding? Del crowd, la multitud, la foule en franchuti, y la financiación, ¿vale? Eso es súper importante, quedaros con estas dos cosas, ¿no? La famosa multitud, ¿vale? Que empieza a financiar. De momento, el crowdfunding internacionalmente, el estándar es ese. Vale, lo que trabaja Goteo es la otra parte, que es cómo hacemos que esa multitud no desaparezca una vez el proyecto hecho, ¿vale? Que esa multitud no se transforme en, ya he financiado mi libro, es lo mismo que, hago crowdfunding de mi libro, es lo mismo que he venido a vender mi libro, ¿vale? Y este libro pues lo entrego en esa multitud, pero individualmente. Esa multitud nunca va a estar en contacto, ¿vale? ¿Sí o no? Nosotros lo que tenemos que hacer en Goteo es garantizar que haya beneficios para la comunidad o la multitud al final de la cadena, ¿vale? Porque sabemos que quien cofinancia los proyectos hoy serán los emprendedores de sociales o de mañana, porque a través de financiar, en Goteo queremos que sea un proceso de aprendizaje, ¿vale? De aprendizaje donde yo ya financiando veo las armas que pueda tener yo, ¿vale? O el soporte que pueda tener la comunidad a la hora de financiarme. Eso también tiene que ver con el P2P. Financio hoy, soporto hoy, mañana me dan soporte, ¿vale? Muchas pequeñas aportaciones que pueden crear cambios grandes. Vale, pues eso así pasaría en Goteo, ¿no? Visto para niños, hasta llegar al mínimo. Bien. Ahora lo que se hace arriba es mucho trabajo ya de limpiar datos, encontrar los datos y tal. Para Goteo nosotros estamos acostumbrados a eso, a hacer esto, a programar y a inventarse nuevos modelos, ¿vale? Hemos decidido no hacerlo, o sea, vamos a testear otro sistema, yo os veo todo con los ordenadores, pues os castigaría, ¿vale? Cerraría los ordenadores y si el taller fuera de 6 horas, que normalmente el taller dura 6 horas, lo haríamos todo en analógico. Eso lo que veis son imágenes, eso es cómo funciona la plataforma, cómo se evalúan los proyectos, cómo reacciona la comunidad, cómo el hecho de que la comunidad valore mal un proyecto hace que influencia a los que vengan después. Todo esto lo vemos a través de cosas totalmente analógicas, ¿vale? De nuevo, repito que si hacemos esos ejercicios, si le vemos el interés, también será totalmente analógico, que es el momento realmente de pensar, realmente lo que voy a producir, ¿tiene ya comunidad o no la tiene, ¿no? La tendencia en el software o en los datos es ir a saco y después ya veremos. Digo eso, pero lo mismo es cuando te pones a hacer un plan de negocio, es igual. No te vale si no hay comunidad, si no tienes clientes, sí, sabemos o no. O sea, todo lo que estoy contando es una vida antes del plan de sostenibilidad. Os daremos, es como un pequeño I+D, a través de financiarte, te haces un pequeño I+D donde dices, aquí son los servicios que tengo que dar, porque la comunidad ha reaccionado, le pone valor en esa recompensa que le ofrezco y no en otras, ¿no? Por ejemplo. Bien, eso es importantísimo. Incluso pues lo hacemos como en el casino, cambiamos dinero, que se paga 25 euros para el taller y al final del proceso se invierte esos 25 euros en proyectos. ¿Vale? Con lo cual estás en un proceso, por eso lo llamamos Learn by Funding, de también aprender a través de financiar. Bien. El crowdfunding pues es una tendencia, eso no hay duda. Después os explico cómo Goteo es diferente de lo que sería el estándar usual. Pero lo bueno es esto, ¿no? Que ya hay ciudadanos, internautas y gente, cuidado, cuando hablo de lo analógico, todo lo que cuento es compatible con otras vías de financiación, que es la típica recaudación en eventos o lo que sea, ¿no? Que también se refleja en la plataforma después, es importante. No se hace todo, imaginar un proyecto pues agroecológico, obviamente la comunidad la tiene que construir también físicamente, ¿no? Es una ida y vuelta entre lo analógico y lo online. Pero básicamente tenemos esa suerte, que ya hay cofinanciadores compulsivos, ¿vale? Que financian proyectos que están dispuestos a financiarlos, con lo cual hay que saber detectarlos y cómo hablarles, ¿no? Y qué mensaje reciben. Eso es importante,
Bueno, las plataformas generan muchos datos que os pueden ayudar a la hora de plantear un proyecto. De hecho, en Goteo son datos abiertos, con lo cual os facilitamos el trabajo y algunas análisis las hacemos nosotros. ¿Vale? Y repercutimos a nivel de desarrollo que en vuestro dashboard, como impulsor de proyecto, tenéis una serie de herramientas que te ayudan tanto en logística de enviar las recompensas que les debo, como cuál es la influencia de un post que publico sobre la curva de recaudación. Esto lo puedo explicar en detalle si os interesa. Pero básicamente esa es la imagen. Eso no pasa en España, ¿no? No lo habéis visto, ¿no? ¿No? Claro, por esto no está traducido. Pero básicamente aquí hay dos cosas, ¿no? O sea, necesito dar. Hay gente que sí que ya tienen esa capacidad, esa disposición. Y la de arriba es incluso más importante. También puedo ayudar. Es decir, aparte de financiar, también no soy solo un monedero, tengo capacidades y me quiero relacionar con los proyectos que apoyo. Bien, eso también hay que estar dispuesto, repito, a gestionar esa demanda, porque es muy fuerte. Pensar que esa demanda viene de gente que pueden aportar 5 o 100 o 200, ¿vale? Que normalmente esas demandas vienen de los inversores gordos, que les haces más casos que a los pequeños. Aquí, olvídate de esto, todos tienen el mismo valor. Porque si no, la comunidad detecta que ahí tú funcionas de la misma manera que hemos visto antes, ¿no? Solo le haces casos a los gordos, ¿no? Bien, todo esto hay que tenerlo un poco en mente. Bien, por eso nosotros desde el principio y a través de esos talleres lo vimos claramente, ¿no? Sería un desperdicio no también dejar que la gente pueda ayudar de otras formas que no son las monetarias exclusivamente. Con lo cual, Goteo desde el principio permite también hacer una llamada a talentos, infraestructuras, etcétera, ¿vale? Eso os explicaré un poco más en detalle si queréis, pero básicamente es esa idea, ¿no? Que hay una moneda social que es tan importante como lo que serían los euros que puedan caer, ¿vale? Eso es importante también saber definirlo. Eso, por ejemplo, pues una imagen de un proyecto que ha sido financiado, que son emprendedores sociales de Barcelona, se llama Social Coin. Básicamente es una especie de review o de nueva fórmula de la cadena de valores, de favores. Lo único es que aquí, a cada favor que das, pues das una moneda también. Entonces, influencias en el derecho que a quien has dado un favor, pues él también tiene que distribuir la moneda. Se distribuye 100 veces, tiene una semilla, se planta al final de los 100 intercambios, y crece un árbol aparte. Tiene un QR que permite también pues, poder seguir las cadenas de favores. Eso también hace que, también es un producto, entre comillas, que hace que ha recibido aportaciones bastante grandes de empresas con un servicio que era, pues te entregamos 100 monedas y seguimos a través de tu organización hasta dónde llegan, etcétera. Si se queda en la organización, etcétera. Hay todo un tema de análisis de cómo han ido circulando esas monedas sociales, ¿vale? Simplemente para deciros, es una imagen, pero sí que es esa idea de que en Goteo también se pueda buscar, pues, furgoneta, traductor, escáner, servidor, capacidades. ¿Vale? Eso es muy importante porque veremos que los proyectos de datos normalmente son los que más contribuciones no monetarias reciben, ¿no? Limpiando datos, aportando datos, relacionándose con una institución pública, analizando datos, traduciendo a idiomas, etcétera. Vale. Para los que son fans de datos y que ya después de 2 días ya tenéis las capacidades como para analizarlo totalmente, pues podéis utilizar los datos del dataset de Goteo, pero nosotros hemos hecho un análisis después de 1 año de haber funcionado, entonces son datos que son interesantes, que yo creo que son muy ricos, y también es parte de nuestro compromiso exigiendo a proyectos que se financien y que devuelvan rastros abiertos, pues eso es el mínimo que podamos hacer como Goteo. ¿Vale? Os doy simplemente un punto de vista. Eso sería los datos de 12 meses de funcionamiento de los 12 primeros meses de Goteo, es decir, de noviembre de 2011 a noviembre de 2012. Son 18.000 miembros activos, es decir, no gente que visita la página ni nada, sino que gente que han apoyado, ¿vale? Que tienen una implicación directa con proyectos. Veis que se aporta de 1 euro hasta una gota grande, que sería la de 7.500, ¿vale? Que eso es un proyecto de un hospital en Siria. Os puedo explicar por qué esa gota grande llega a un momento dado. Eso tiene también claves importantes. Pero el hecho es que llega porque ya hay un flujo, hay un riego, ¿vale? De pequeñas aportaciones y un compromiso desde la ciudadanía, ¿vale? Si yo tengo más capacidades, puedo reconocer que esto es un valor. En un momento dado yo aportar, multiplicar esas gotas, ¿vale? Que es una fórmula que también trabajamos mucho. Entonces es casi $500,000 recaudado en 12 meses y ahora llevamos un año y medio y han más o menos doblado esos datos en 6 meses, ¿vale?
Un momento, Olivier. O sea, puedes poner se ha recaudado 430.000 euros en un año. Sí. ¿Para cuántos proyectos? Unos 99, algo así. Unos 99 proyectos. Sí. En un año. Sí. Proyectos que generan datos abiertos o que generan retornos colectivos, no proyectos de cualquier índole, ¿vale? Es importante porque el filtro es grande. Obviamente es muy difícil que Goteo pueda llegar a financiar 1000 proyectos al año, obviamente, ¿vale? Porque eso es una cultura que todavía no falta trabajarla muchísimo. Y ves que después, pues, unas 800 colaboraciones que son esas contribuciones no monetarias consideradas efectivas, ¿vale? Préstamos que han sido efectivos, un recurso que se ha prestado o alguien que ha traducido una web, ¿vale? Esto todavía, esa parte la tenemos que trabajar. Nosotros ese pequeño río de pequeñas aportaciones lo llamamos, y no hay falta de ortografía porque soy franchute, capital riego. ¿Vale? Es que cada vez que voy en esos encuentros de emprendedores y de bancos, que me encuentro con la Caixa y tal, me lo corrigen. O sea, me dicen, es inversor en capital riesgo. O sea, me sirve también, como que ahí ya me ha dejado la broma preparada. Pero es importante. El capital riesgo nosotros es el nombre que damos a una bolsa de inversión social, donde invitamos a entidades públicas y entidades privadas y a individuos, o sea, privados, en multiplicar las aportaciones de la ciudadanía o invertir especialmente en programas que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? De aprendizaje social, por ejemplo. Eso es importante que pase. Esa gota grande ya es el principio del capital riesgo, esa gota de 7.500 euros, ¿vale? Bien, ya me diréis, ¿y qué o sea, cuento cifras? ¿Y qué se puede hacer con ese capital riesgo? ¿No? ¿Qué tipo de proyectos podáis tener en mente? Pues os cuento uno. ¿Nos explicas esa gota de 7.500 euros cómo se formó? Se formó porque, es un proyecto para un hospital en Siria, ¿vale? Aquí tiene una cosa que es muy específica de este proyecto, es que el impulsor de ese proyecto no es quien hace la campaña, sino la hace Leila Nashvati, no sé si la conocéis, que es muy reconocida, ya tiene su comunidad y ya actúa de fundraiser. Pone la cara para que este proyecto sea financiado. Entonces, a través de ese hecho, pues llega una persona que no quiere que se deje, que no es anónima, ¿vale? Que decide relacionarse y dice, yo aporto eso, viendo el esfuerzo. Es decir, que ya después os contaré que en Goteo hay un mínimo y un óptimo, pues él dijo, pues ese proyecto, aunque haya ya llegado al mínimo, tiene que llegar al óptimo. Entonces yo me encargo de que llegue al óptimo. Entonces todas las tareas que van al óptimo las asumo yo. Y esto no puede ser si no hubiera pasado, si no hubiera una persona que ya tiene karma en la red, ¿no? Que es esa nueva moneda social de confianza. ¿Vale? Eso es una cosa también que con los impulsores enseñamos. Sí, puede ser que no tengas karma tú como impulsor de proyectos ni puedas producir confianza en Internet porque no tienes rastros sobre tus experiencias anteriores, tus fracasos, tus buenas prácticas. Muchas veces pues, se recomienda pues, ser recomendado por alguien, obviamente, o prestado de karma. Eso es un crédito como otro. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos hacer con el capital riesgo? Mar no está aquí, ¿no? Porque si no lo hubiera contado mejor. Por ejemplo, pues se puede, entre comillas, apagar incendios con esas gotas. Tanto las ciudadanas como las gordas que caigan. Os explico. ¿Conocéis ese proyecto de España en Llamas? No lo explico el viernes. Bueno, no sé si estabais el viernes. No. Pero bueno. Bien. Mar es una de... Bueno, ella es el fundraiser de esa campaña. Es quien ha un poco pues, redactado la campaña y me ha convencido sacarla inmediatamente. Este tipo de cosas que también son útiles, ¿no? Bien. ¿De qué se trata? Así, contando la historia es interesante. Bueno, todo el mundo conocemos los problemas de los incendios en los bosques, que no tienen solución y no tenemos datos. Hasta que España en Llamas exista, no había datos, no había base de datos sobre los incendios en España. ¿Vale? Aquí lo que se hace es lo que yo llamo lobby ciudadano, aunque sean pocos, ¿no? En este caso, pues Juan Nerosúa, una persona que trata con el Ministerio de Ambiente y exige amablemente que esa base de datos sea liberada. ¿Vale? No estaba en condiciones, obviamente, porque esa base de datos internamente no se utiliza, ¿vale? Con lo cual, la ciudadanía ya sabemos que está capacitada. Hay un ciudadano, por ejemplo, como David Cabo, pues que te lo puede limpiar y le puede dar sentido a una base de datos que a ti no te ha servido como administración pública, ¿vale? Y una vez que tenemos esos datos como ciudadanía y como investigadores y periodistas, que es el caso de Mar, por ejemplo, podemos
las intuiciones que tengamos, verificar y hacer investigaciones reales sobre datos reales. Es decir, hay 4 historias que se están investigando. Realmente aquí lo que se financia es las investigaciones sobre los datos, no la herramienta en sí. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la relación obvia, ¿no? La relación entre especulación inmobiliaria y incendios, ¿no? De hecho, que un hotel aparezca 3 años después de que haya un incendio. ¿Qué pasa con los quien esté condenado? Otra de las investigaciones esenciales es cómo afectan los recortes, por ejemplo, en la Generalitat, a nivel de gestión de incendios para voluntarios y bomberos. ¿Vale? Porque estos son datos que nos dan unas conclusiones bastante claras. Y otra es, sabéis que hay una ley que los propietarios privados de bosques tienen la obligación de limpiarlos y no lo hacen. Y hay muchos incendios, bueno, ahora no me acuerdo del porcentaje porque esas investigaciones no han salido a la luz todavía, que tiene que ver con esto, con el hecho de que los propietarios privados no cumplen. Y muchas veces, hablando de esos bosques del principio, comunitarios o comunales, tampoco hay administraciones públicas que no cumplen tampoco. ¿Vale? Esto tiene un efecto directo sobre los incendios y nuestra poca capacidad de encontrar soluciones. Bien, eso es importante porque el feedback, ahora esa base de datos está preparada para que alguien del ministerio la pueda usar realmente. Eso es importante, hablemos por eso insisto, ese es el lobby ciudadano. Hay que tener estrategias de lobby ciudadano para también exigir. A veces no necesitamos una masa, sino solo una persona que consigue esos datos. Y después vienen los limpiadores, ¿no? Los limpiadores, los que dan sentido, etcétera. Bueno, eso sería España ni más. Historias, pues eso está colado ahí. Ya lo os he contado. Pero bueno, eso no es de España ni más, pero yo lo resumo con un dibujo que no tenía que ver, pero lo veo así, ¿no? Ese es el ciudadano o el buscador de datos profesional, ¿no? ¿Vale? Que va buscando los datos, o sea, los limpia, ¿vale? Y te puede apagar los incendios que haya. O sea, dar soluciones sobre esos datos. A lo mejor serán varios, ¿no? Es una comunidad. Pero eso es importante que veamos esa figura. ¿Vale? Y que las universidades se den cuenta de que hay que hacer formación específica en temas de periodismo de datos y datos abiertos, ¿sí o no? Bien. A ver, Goteo desde el principio se plantea de que para que ese ecosistema de financiación ciudadana o financiación colectiva pueda crecer, ¿vale? Tenemos que convencer a entidades públicas y privadas en que respalden esos apoyos. Pero aquí tenemos un criterio que se ha levantado, que es el de la ciudadanía civil, que decide dónde hay valor. En este proyecto apoyo y por tanto, pues doy valor a un proyecto, ¿vale? No proyectos que están propuestos desde la administración pública, ni soluciones. Eso es importante, hay que encontrar canales para que nosotros pongamos esas administraciones públicas enfrente de los datos que podamos generar y de que los datos que puedan generar los proyectos y los indicadores, ¿vale? Bien, ¿cómo funcionamos nosotros? Por ejemplo, una de las posibles soluciones o relaciones con la administración pública, esto nosotros lo he dicho antes, somos replicables, somos open source. Eso quiere decir que también cuando nos replicamos podemos dar servicios. ¿Vale? Eso lo tenéis claro, ¿no? El software libre funciona de dar servicios alrededor de un código. Bien. Y uno de los servicios que podamos dar a la administración pública, en este caso es la administración pública que nos pide, es el caso de Irekia. ¿Conoces Irekia? Que es la pata, digamos, de participación ciudadana y de gobierno abierto del País Vasco, que tenía planteado hacer una plataforma a un momento dado de crowdfunding desde la administración pública y que obviamente reconoce que en Goteo hay emprendimiento social. ¿Por qué emprendimiento social? No porque lo digo yo, sino porque parte de la sociedad lo ha adoptado como herramienta, ¿vale? No porque yo digo que soy emprendedor social, eso sería otra cosa que podemos verificar. Pero eso es importante, es decir, no vamos a reinventar la rueda, sino que ya existe una comunidad, ya existe una manera de hacer, una metodología, y además cumple con lo que son pues temas de datos abiertos y de retornos colectivos, pues eso, financiando que es la reproducción local y la formación de un equipo local, ¿vale? Que en este caso es una cooperativa, que reproduce todos los servicios que nosotros podamos dar, con lo cual compartimos servicios también con nodos locales. ¿Vale? ¿Entendéis un poco el modelo, cómo va? Eso es importante porque, por la tipología de los proyectos que solemos apoyar, necesitan de una ventana local realmente para reunirse, para hacer un hackathon, para que se les enseñe cosas. Puedes aprender mucho de ver proyectos en la web, cuanto más proyectos financiados, más puedes aprender, pero obviamente ese encuentro donde juntas a dos que tienen más o menos la misma idea y les haces trabajar, pues obviamente es mucho más eficaz, sobre todo en el País Vasco, que es una cosa que, pues, no sé si lo conocéis,
pero nosotros hemos trabajado con la cooperativa de Mondragón, por ejemplo, con la Universidad Politécnica, y si no vas a forzar las puertas o abrirlas, en la red no funciona esto. O sea, ¿vale? Es imposible trabajar con ingenieros en organización de la Mondragón en una wiki, por ejemplo, ¿no? Porque te llaman para decirte hay una falta de ortografía ahí, ¿no? Tenemos mucho que hacer y son supuestamente los que enseñan a los futuros ingenieros en organización, en pensarse desde lo distribuido y en red, ¿no? Si es una cooperativa, había entendido yo. Entonces, por ser cooperativa tampoco te garantiza que esa estructura que hemos visto antes no existe, suele existir. Bien. El próximo, ¿hay algún andaluz aquí? ¿No? Nada. Pues que sepáis que... pues hay un nodo, sacamos un nodo con lo que es el consorcio Fernando de los Ríos, que también es privado y público. Aquí es también un territorio interesante porque está basado en la asesoría que suele dar este consorcio a través de los telecentros en Andalucía, que son 700 telecentros que intentan hacer que proyectos emprendedores también se generen desde zonas que no son las de las ciudades en general, ¿no? Que ahí hay muchas capacidades también y mucha formación que hacer, con lo cual nosotros nos encargamos de formar a formadores que puedan también dar servicio más de uno a uno a gente que necesiten pues, saber cómo va esto del crowdfunding y cómo yo me puedo abrir, ¿no? ¿De qué va eso de los datos abiertos? ¿Vale? Bien. Otra fórmula del capital riesgo, que eso es también una premier ahí en España no se había hecho, es un poco aplicar lo que es el match funding muchas veces, ¿no? O sea, es decir, ahora, por ejemplo, es una convocatoria de proyectos que incluye una formación a proyectos impulsores, una selección, ¿vale? Eso lo trabajamos con la Universidad Internacional de Andalucía. Aquí, lo que veis aquí, en realidad serán 30.000 por 3 convocatorias. Eso es dinero público. Ese dinero público solo se va a gastar si hay ciudadanos que aportan sus gotas a proyectos, ¿vale? O sea, no os cuento todo, pero a nivel de Hacienda, a nivel del modelo, ha sido muy duro. Eso es como hacer un software en sí, ¿no? Un código específico para que esto pueda funcionar. Es decir, que una entidad pública pueda respaldar aportes en una plataforma online de la ciudadanía, ¿vale? Cada euro que ponga se multiplica por un euro, en ese caso, que es un euro público. Bien, entre paréntesis, se publicaron 5 proyectos y 4 llegaron al objetivo. Bien, como había algunos dedos que decían que no conocían todos los, digamos, o por lo menos la base de cómo funciona el crowdfunding, hago un repaso si os parece. Si os aburre mucho me lo decís, ¿vale? Hay unas 600 plataformas ahora mismo, hay unas, ¿qué he dicho? 600. Sí, 600 y unas 40, entre 40 y 60 en España, ¿vale? Hay 20 que están en funcionamiento y hay 3 que están funcionando, que es Verkami, Goteo y Lanzanos. Otras que lo intentan, pero que, claro, eso hay que especializarse mucho en un tema. Sé de algunas que se están enfocado, como es el caso, por ejemplo, pues de SpotUs, ¿no? Que intenta reproducir el modelo de SpotUs, lo conocéis, que es una plataforma de financiación colectiva para proyectos periodísticos, pero digamos de comunidad, ¿vale? Tienen un modelo muy interesante donde también la gente que apoya proyectos con sus capacidades gana créditos, ¿vale? Y esos créditos, pues si he corregido tu artículo o he aportado datos complementarios, pues un método me pueden servir a la hora de yo también querer financiar una investigación, ¿vale? Eso es un modelo que es bastante interesante. Bien, ¿conocéis Kickstarter? ¿Cuántos de vosotros no conocéis Kickstarter? Que creo que todo el mundo lo conoce ahora mismo. Pues Kickstarter es la plataforma que aplicó lecciones de lo que podía hacer Kiva. No sé si conocéis Kiva, es una plataforma realmente no hablamos directamente de crowdfunding, sino de préstamos sociales a emprendedores en países en vía de desarrollo, donde yo presto dinero sin intereses, ¿vale? Es un modelo interesante, pero que funcionaba más o menos así. Pero digamos que Kickstarter lo ha aplicado a proyectos creativos, que pueden ser documentales, música, o sea, lo que podéis entender, ¿no? Entonces, eso es lo que explico, es un poco el modelo. Verkami ha copiado básicamente Kickstarter y ha funcionado bastante bien, la verdad. Es que no estaba claro que eso podía funcionar en España y está funcionando bastante bien, pero sobre todo para proyectos creativos, ¿vale? Estándares, ¿vale? Primero veis que eso es un vídeo. Obviamente lo primero es lenguaje comunicativo, visual, audiovisual, eso no es ninguna sorpresa. Es internet, la gente no lee, lo sabemos, ¿no? Prácticamente no lee, o lee poco, o hay que guiarla.
Con lo cual, esa capacidad de generar un mensaje en poco tiempo, dar la cara, explicar lo que vamos a hacer, eso para periodistas que están acostumbrados a escribir, pues hay que pensárselo bien. ¿Vale? El caso que he enseñado antes de la investigación sobre empresas españolas en Latinoamérica, ver el vídeo, básicamente. Es un vídeo muy simple, pero hay un esfuerzo grande de comunicar esa idea. ¿Vale? Porque el valor de la investigación, aquí en este tipo de ambientes, hay que comunicarlo de manera audiovisual. ¿Vale? Aquí que vemos también unos datos que son interesantes, que os lo pongo más grande aquí, que son un objetivo de recaudación, ¿vale? Pledge of $75.000 en este caso. ¿Vale? Aquí lo vemos mejor, ¿vale? El objetivo de este proyecto es $75.000. Las plataformas suelen ser todo o nada. Si no llegas a ese objetivo, no se hacen efectivas las donaciones ni las aportaciones, ¿vale? Bueno, ya veremos si se considera donaciones o inversiones, ¿no? Pero eso es importante, es un todo o nada. Con lo cual, a la hora de calcular lo que necesitamos, no te puedes pasar. Además, por eso nosotros hemos inventado ejercicios que también te permitan, pues, en función de cuál es tu público objetivo, cuál es tu círculo cercano, cuáles son los contagiosos, qué tipo de recompensas se esperan o qué tipo de relación se esperan de ti, pues puedes determinar más o menos cuánto tu capacidad de recaudar por cada tipo de sector que quieras tocar. ¿Vale? Entonces, hay que estar bastante, hacer un esfuerzo un poco de concentrarse en eso. Bien, aquí se ve, se obtuvo de parte de 1.230 personas, que son los backers en inglés, pues los cofinanciadores, patrocinadores, no sé cómo los llaman, nosotros los llamamos cofinanciadores. Bien, importante, el Kickstarter lo que hizo muy bien es pues desarrollar unos widgets pues es como casi una tarjeta de visita de un proyecto, más bien un resumen que es exportable, es decir, que no se queda en la plataforma, sino que tú puedas publicar en tu blog, la gente que le gusta el proyecto, la gente que te ha financiado, artículos de prensa pueden directamente pues, redirigir a lo que es la plataforma donde recaudas. Con lo cual la comunicación no es única en la plataforma, aunque tengáis un blog, etcétera, pero hay que entender que la plataforma tiene sus límites en convocar o movilizar comunidad de interés alrededor de tu proyecto. Obviamente esto no se puede inventar. ¿Vale? No se puede forzar tampoco, pero eso es importante. ¿Es cultura popular? Sí, porque uno de los proyectos que se financió a través de Kickstarter pues ha obtenido el Oscar del cortometraje, por ejemplo, ¿no? Entonces eso está claro que está por ahí. Nosotros cuando empezamos todo con esa idea, realmente nosotros no venimos de la economía solidaria, la economía social, donde sabemos cómo funcionan los microcréditos, cuáles son las dificultades, cuáles son las verdades, las mentiras, sabemos cómo funcionan los préstamos a emprendedores sociales, sabemos cómo funcionan las plataformas de préstamos entre personas, es decir, que tú necesitas 10.000 euros para la universidad, hay plataformas que te permiten recaudar y nos pondríamos de acuerdo en el porcentaje que espero que a la hora de devolverme, si un 4 o un 8%, pero eso existe. ¿Vale? Nosotros simplemente hemos barajado varias, digamos, maneras de hacer y ha nacido Goteo. Obviamente, cuando nosotros analizamos los datos de Kickstarter, que cuando empezamos, Kickstarter no liberaba datos, ahora tiene unos datos diarios, son muy limitados, pero tuvimos que hacer nuestros bots, ¿no? Eso no nos lo han enseñado, básicamente pues hacer scrapping, ¿sí? Bueno, pues perfecto. Pues hay datos que hemos aprendido mucho y os cuento cuáles, pero básicamente eso es lo más evidente, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos se financian en Kickstarter? ¿Vale? Obviamente los que tienen esa capacidad audiovisual y de comunicación son los que se suelen financiar, el diseño, ¿no? Aquí no veis nada de ecología, ni emprendimiento social, ni periodismo, ¿sí o no? Vale. Nosotros lo que trabajamos es para que proyectos tipo más de impacto social, ecológicos, incluso de emprendimiento político, veremos un ejemplo, educativo, incluso comercial, ¿vale? O sea, claramente comercial, en una cooperativa tienen una actividad comercial, se tiene que poder financiar también, pues Kickstarter no te lo deja hacer, por ejemplo. Y tecnológico, y sobre todo, en este caso, si es tecnológico, es open source por defecto en Goteo, ¿vale? Bien, os enseño unos ejemplos y después hablamos más de temas de periodismo. Pues eso es, por ejemplo, pues en una cooperativa, de hecho es interesante porque a raíz del éxito de esa campaña, montaron una cooperativa para desarrollar ese producto que básicamente es si os gustan los libros,
pues es para envolver regalos, es de tela, es una tradición japonesa, está revisada un poco, también tiene un QR y va siguiendo lo que son los regalos, o sea, los regalos que se empacan en ese envoltorio, que es obviamente mucho más ecológico y reciclado. Aparte lo fabrican aquí en un taller de inserción social, con lo cual tiene que cumplir con todas esas exigencias de responsabilidad social también. ¿Vale? Eso sería un proyecto que se ha hecho. Proyectos más de artesanía influenciada por el open source, zapatos open source, os explico, pero esto es un zapato que puedes comprar desmontado, pero también tienes los planos para mejorarlo e imprimirlo tú mismo. Si vas al Fab Lab aquí, te lo dejarán imprimir si vienes de parte de Goteo. Huertos compartidos, ¿no? Soluciones simples. Hay tierras que uno tiene pero no las cultiva, no las puede cultivar. Hay mucha gente que saben o que quieren aprender a cultivar tierras y no tienen tierra, con lo cual aquí básicamente es un huerto compartido que reúne esas dos comunidades y básicamente lo que hace es compartir la cosecha. ¿Vale? Eso es un proyecto que se ha financiado en Goteo. El proyecto, por ejemplo, pues de las herramientas que va a utilizar el mercado social para mejorar lo que es la relación entre los consumidores de productos ecológicos y los productores de consumo de productos ecológicos, es una campaña que también, por algunas especificidades, es interesante ver cómo ha funcionado y por qué ha funcionado y cómo se ha movido en la red para que funcione. Es una de las campañas que ha llegado al óptimo muy rápidamente, veis que ha obtenido al final aquí se dice, unos 13.000 euros, ¿no? Que para España pues es algo. Emprendimiento político, ¿conoces Crowdfund para rato? ¿Cómo que no? No. Si va, en fin. Bien, eso es un caso pero uniquísimo. Esto es financiación colectiva, ¿vale? Lo dice aquí arriba, para una querella desde la ciudadanía, ¿vale? Contra Rodrigo Rato, bueno, contra Bankia, ¿no? Eso obviamente os podría contar si estáis interesados en cómo funciona el tráfico en Internet, hay muchos datos que son interesantes. Se financió en 24 horas, se había podido financiar en 6, pero petó el servidor. Eso es una cosa que sociológicamente es muy interesante de ver, de cómo en un momento dado nosotros recibimos bastante críticas muchas veces por el tema de si sois abiertos pero utilizáis una pasarela de pago de un banco. ¿Vale? Porque básicamente nosotros nos acercamos primeramente a Trillo 2 y sobre todo a Fiare. Fiare no puede operar en España y nosotros somos de riesgo para este tipo además no tienen ese servicio que permita a gente pues comprar productos a través de una plataforma que sea relacionada con una banca ética. ¿Vale? Porque no les interesa también, hay que decir, Trillo 2 está interesado en captar nóminas. ¿Vale? Eso hay que decirlo también. ¿Vale? Bien, con lo cual no lo podemos hacer. ¿Vale? Es una de las cosas que intentamos corregir. Otra cosa sería utilizar Bitcoin, pero entramos en otros debates. ¿Vale? Pero obviamente como Goteo es open source, hay gente que desarrolla un Goteo solo para Bitcoin. Que me parece bien, a ver cómo les funciona. Pero básicamente aquí obviamente tiene mucho que ver con la capacidad de crear prensa alrededor, o sea, a nivel internacional también. ¿Vale? Y obviamente pues noticia, ¿no? Y lo importante es que esto después de casi nada se admite la querella, con lo cual aquí para un proceso de financiación colectiva se ve los efectos en un espacio-tiempo súper concentrado, ¿vale? Imaginaros, eso hay que decir, cerramos el grifo cuando se llegó al óptimo. Y ese tiempo que veis, realmente lo que se ha recaudado ese tiempo que pasamos del óptimo de 2.300 euros, esos son 3 minutos al cerrar el grifo. ¿Vale? Si no cerramos, iba a ser de 6 días la campaña. Es una cosa específica que acordamos con los impulsores. Pues eso no es un no parar. ¿Tiene sentido? No, decidimos pues pararlo de común acuerdo. ¿Vale? Para no repetir lo que es la acumulación por tal. Si hay una segunda fase y se necesita más dinero para seguir con el proceso, se hará. Bien. Un proyecto ahora, y he hablado mucho, con lo cual, y he hablado mucho del efecto visual, del cual quiero hablar y será un poco el hilo conductor para hablar de especificidades en las campañas de crowdfunding, de lo que hay que pensar a nivel de una campaña, cómo consigo construir comunidad, interés, etcétera. Es un caso pues, que responde a todas esas especificidades en las especificidades de Goteo. Es un proyecto de Pau Llop. Pau Llop es periodista, pero también es emprendedor Ashoka. ¿Conocéis Ashoka? ¿No? Ashoka es una organización pues, que apoya a emprendedores sociales. Él es parte de los fellows de esa organización, que pone en contacto con una red internacional que es bastante potente. ¿Vale? Tiene sus defectos Ashoka también, pero no entramos en esto. Vale.
Se propone un proyecto que tiene que ver con el periodismo, pero es una herramienta. Entonces os pongo el vídeo porque lo explica muchísimo mejor que yo. Si me funciona la red, porque en general cuando enseño crowdfunding para rato, después no funciona la red. Hasta hace poco, los medios de comunicación eran nuestro único enlace con lo que pasaba en el mundo. Las noticias eran entonces un producto acabado, cerrado y con fecha de caducidad. Si leías algo que sabías que era incorrecto o disponías de más información sobre el tema, lo único que podías hacer era escribir una carta al director. Pero con Internet, los canales de información se multiplicaron, así como las vías para interactuar. Pese a todo, podías comentar y difundir las noticias, pero no cambiarlas. Por ese motivo nace fixmedia.org. Porque es imposible que entre miles de lectores no haya nadie capaz de mejorar una noticia creada por una sola persona. Por eso rompemos el cerrojo de las noticias y las abrimos para que entre todos las corrijamos y ampliemos, lo quieran los medios o no. ¿Cómo? A través de nuestras dos herramientas. 1. Bookmarklet. Un sencillo botón que arrastras a tu navegador. Con él podrás corregir y ampliar la noticia desde el mismo sitio en el que la estás leyendo y compartir tu reporte. 2. Fixmedia.org, donde todos podemos ver las noticias arregladas y debatir los cambios públicamente de forma rápida y sencilla. Tu participación te hará escalar posiciones en la que va a ser la mayor comunidad de editores periodísticos del mundo. Coge ya tu llave inglesa. Hay muchas noticias que reparar. Vale, más o menos. ¿Te gusta esta idea? Ayúdanos a hacerla realidad a través de goteo.org. Bueno, la música me pone de los nervios, pero da igual. Básicamente pensando en proyectos que se están cocinando arriba, un momento dado tendrían que hacer ese esfuerzo, aunque la herramienta no exista, de prever eso, un poco ahí de diseño de prototipos, porque obviamente la intención es recaudar dinero para poder desarrollarlo, ¿vale? Pero está bastante claro lo que va a ser. Ahí no entro en debates, que sois periodistas, que normalmente con ese proyecto hay muchos debates, ¿no? Si no quiero entrar en esto de la Wikipedia ni quien corrige, de si hay una manera de evaluar la capacidad de cada uno de reparar noticias. Aquí no valoramos esto. ¿Os parece? Si queréis lo hablamos después. ¿Eh? Fantástico. ¿Eres italiana? Sí. Por eso, sí. No, justamente normalmente son los italianos que dicen fantástico en este momento. La única. Esos son los datos que es comprobable, pero... Es un debate estéril, por eso Sí, pero lo importante es que la gente lo pueda hacer. por eso. ¿Sí o no? Es que tengamos esa herramienta y que haya una comunidad que diga, esto tiene que salir. Obviamente es un proyecto que se ha financiado, con lo cual gente dispuesta a probarlo y a hacer que funcione, las hay. ¿Sí o no? Es una necesidad. Bien. Primera cosa de que ha hecho muy bien ese proyecto. A nivel de campaña estoy hablando ahora mismo, sin valorar el proyecto en sí. Aunque yo he aportado a este proyecto. Bien, esa es la recaudación en Kickstarter o en otras plataformas habitual, digamos, ¿no? Eso es una media, obviamente, ¿no? Que veis que no importa cuántos días tenéis, hay plataformas que te dejan 40 días, nosotros 2 veces 40 días son 80, o 90 o unos 120, pero no importa el número de días, sino que la recaudación va así, más o menos. Recaudas bastante al principio, aquí pues es cuando el impulsor no duerme, dice, ¿qué más puedo hacer? Es que ya no entiendo, ¿vale? O sea, el pequeño riego de gotas no me llega y obviamente al final hay esfuerzo muchas veces de tus familiares y tal. Vale, esto no tenía mucho sentido si se reproducía mucho, ¿no? Por ejemplo, esa es la curva de recaudación del proyecto de Fixmedia. ¿Vale? Parte con ventaja, ¿por qué? Porque es periodista y sí tiene algunas relaciones que hacen que salen, aparte que crea un debate, estemos de acuerdo o no, esa tensión. ¿Vale? Y después hay un plan muy, muy claro a nivel, por ejemplo, pues una de las recompensas era 400 euros, podías aparecer como entidad, como pues haber apostado por el proyecto, y esto estaba comprometido durante la campaña, ¿vale? Ese tipo de datos son los que generan no solamente Goteo, sino los propios impulsores que hacen que otros puedan aprender de él, sin depender de Goteo realmente, porque si ya tienes un proyecto periodístico, lo primero que tendrías que hacer es a ver cómo han funcionado los otros, ¿vale? Y aquí Pau te facilita el trabajo porque ya ha hecho la visualización y un poco de análisis, ¿vale? Veis entre paréntesis que ese análisis se publica a medio campaña, con lo cual ya hay transparencia y también está, donde vemos, verificamos
Bueno, integración del widget y del vídeo, correcto. Con lo cual esto se mueve por su propio pie, por su blog, ¿no? Eso no es goteo, ¿vale? Pero el retorno a goteo. El proyecto que hemos visto antes de Social Coin, si ha sido financiado también es parte porque se preparó esto muy bien, es decir, un Excel. ¿Qué tipo de acciones? ¿Cuánto espero recaudar por qué tipo de público? ¿Vale? Eso es importante también. Cuanto más avanza, más capacidad tienen los impulsores como para llegar a esto. Y básicamente si miras los datos de recaudación actuales, después de haber acabado la campaña, corresponde bastante a las intenciones que tenían. ¿Vale? Eso es interesante porque os enseña un poco el nivel de preparación que hay que tener y segmentar bien su base social, si eres una ONG, etcétera, que normalmente no se suele hacer. ¿Vale? Para los también que les gustan los datos, pues nosotros tenemos algunas visualizaciones, eso son algunas campañas, por ejemplo, ¿no? Ya veis que, por ejemplo, esta sería la campaña de crowdfund para rato, obviamente, como se corta el grifo, pues no recauda nada el resto de los días y empieza lo que sería a meter a tope, ¿vale? Esto también se puede, pues podéis tener acceso y en Goteo podéis también investigarlo por categoría y por esas cosas. Bien. Otra cosa que nosotros consideramos esencial y es una cosa que salió en esos talleres previos a crear o de codiseño con la comunidad para pensar Goteo como una herramienta que responda a criterios y el valor de la gente que le pueda poner o detectar en proyectos, es cómo podemos ser más transparentes, ¿no? De hecho, eso es una exigencia de gente que vienen justamente del capital riesgo y del capital semilla. ¿Vale? Que hablando con ellos, porque hablamos con todos, nos dijeron, es que ¿cómo puede ser que los proyectos no digan exactamente? O sea, viene de la parte más oscura que te dicen, enséñame los números. Si yo los quisiera ver, supongo que alguien que quiera aportar 20, también un método pueda querer verlo, ¿no? Entonces, lo que habíamos detectado, en Kickstarter no hay herramientas para hacer esto y para la transparencia, porque la gente se tiene que currar, pero nos encontramos con el mismo problema que habéis tratado 2 días. PDFs y scans, ¿y cómo vamos a sacar datos de esto? ¿Vale? Con lo cual nosotros hemos desde el principio pues integrado unas herramientas que primero te permitan calcular qué tipo de recaudación necesitas, ¿vale? Y también detectar pues qué tipo de capacidades te faltan, etc. Básicamente en Goteo es la única plataforma que tiene el presupuesto de cómo se va a gastar el dinero que se quiere recaudar. Eso nos da también muchos datos que son muy útiles, que eso es otra cosa que no tenemos tiempo de hablar, pero que es nuestra misión es también organizar esos datos para también hablar con la administración pública, para detectar también programas formativos, etc. ¿Vale? Eso es importante, porque sabemos las necesidades de impulsores de proyectos. Bien, aquí veis, por ejemplo, es un ejemplo. Os he dicho, en Goteo tenemos 2 rondas de 40 días. ¿Cómo llegamos a esto? Bien, por varias razones. Aquí veis, no sé si lo veis mucho por el color, pero cuando en tu dashboard llenas el formulario de Goteo, te pedimos los costes y detallar costes por infraestructura, tarea y materiales. Te pedimos a cada coste si es un coste imprescindible, es decir, que el proyecto no puede arrancar sin este coste. ¿Vale? En este caso en Fixmedia, obviamente no puede arrancar sin un hosting, ¿no? Es una herramienta digital, web, necesita hosting, ¿vale? A cambio, lo que es publicidad en Facebook, esto ya se verá, es secundario, ¿sí? Entonces simplemente clicando imprescindible o secundario, adicionamos todo lo que son los costes mínimos y nos da el mínimo que se quiere recaudar. Así de simple, ¿vale? ¿Me seguís? Es fácil, ¿no? Vale, y te damos 40 días para recaudar esto y llegar al mínimo. Con lo cual, después de esto, si no llegas, repito, todo nada, no recibes nada. Entonces, ese dinero se devuelve a la gente. Si llegaría aquí, sí, se devuelve. Se devuelve o no se hace efectiva, porque en el caso, sin hablar de cosas tecnológicas, en el caso de PayPal nunca se ha hecho la transferencia. Siempre es un compromiso de transferencia que el sistema examina después de 40 días. Si ha llegado, lo cobra. Si no ha llegado, no lo ves la diferencia. Si ves en tu cuenta PayPal, pues lo tienes en rojo porque está comprometido. Es una putada para nosotros porque hay muchas incidencias, gente que aportan y no tienen dinero al final del mes. Con lo cual hay que perseguir a la gente que se ha comprometido con 50 euros y que no. Eso es la putada de PayPal, ¿eh? Y aparte que PayPal cobra 4%, es una cosa enorme. Y además que te puede cortar cuando sea, ¿no? Ya sabemos con Wikileaks. Bien. Pero dato. Las aportaciones más grandes en Goteo se hacen a través de PayPal. No son mayoritarias, son de un 15-20% de las aportaciones se hacen a través de PayPal, pero son gente que son acostumbrados a recibir pagos en PayPal. Desarrolladores, por ejemplo.
¿vale? Con lo cual es más lógico que tú vas a tu PayPal y lo inviertes en un proyecto en goteo. ¿Vale? Bien. También existen esas dos rondas porque realmente hay dos psicologías en quien apoyan un proyecto. Está la primera, que corresponde siempre a tu círculo más cercanos y los amigos de tus amigos, ¿no? Que suele ser, o gente que detecta que este proyecto necesita arrancar, sí o sí. ¿Vale? Por la especificidad del proyecto. Buenas, no te has quedado mucho tiempo, ¿eh? No, porque pensaba que era el Barcamp. Ah, no, está arriba. Es un hackathon, cuidado. Sí. Se ve que no tengo bastante pinta de hacker, ¿no? Jolín, yo pensaba que tenía pinta de hacker. Ayer tenía una camiseta, no sé si me habéis visto, ponía gente que hacen cosas raras con software, ¿no? Que no soy programador, que lo sepáis. En fin. Dos psicologías. Las personas que piensan que hay que apoyar y que esto empiece. Después de 40 días, cuando se hace bien, en el caso de Fixmedia, antes de acabar la campaña, la segunda ronda, lo que hicieron la gente de Fixmedia, el equipo, ya tenían el código publicado. ¿Por qué lo tenía publicado? Porque parte de sus recompensas en la primera fase era que para 50 euros podías ser eres beta tester de la herramienta. Eso quiere decir que ya una beta que tú llegas con un código y es tu recompensa realmente, ¿vale? Que eso es una cosa que ha funcionado bastante en la campaña de PAO, por ejemplo. Eso es importante porque cuando pasa esto, hay una segunda psicología que es la de, muchas veces en el mundo de los desarrolladores, a ver qué hace este y si lo valoro, entonces apoyaré, porque me servirá. ¿Por qué siempre muchas veces apoyo? Porque me servirá o porque detecto que en mi ámbito puede servir también, ¿vale? Eso es importantísimo. Y hay gente también que repite de una ronda a otra. Porque o sea, esa inmediatez de después de 40 días ya te veo trabajando y puedo acceder a un prototipo, eso es único. O sea, a nivel de investigación periodística se puede hacer también. Es decir, que tú ya vas publicando, o sea, toda la ruta de la investigación realmente, ¿vale? Que eso se puede combinar también con llamadas también a inteligencia colectiva para corregir datos, aportar más datos, etc. Bien, esa idea que también el proceso es transparente, ¿vale? No solamente son números, sino actitudes. Bueno, obviamente se financió el proyecto. Aquí hay otra cosa determinante en las plataformas de crowdfunding estándar. Normalmente se explica esto desde el principio, pero la realidad es que en los proyectos de periodismo y de datos abiertos en Goteo, esa parte no es tan importante como en un proyecto creativo, como puedo entender que en Verkami si necesitas muchas recompensas individuales. Eso es lo que hablaba un poco al principio. Pero es necesario también hacer ese esfuerzo de qué ofrezco a cambio de las aportaciones, y eso es escalable. ¿Vale? Eso es un ejercicio que hicimos hace mucho tiempo, no lo miréis, eso es cuando era joven. Básicamente, pues lo típico, por 5 euros, un agradecimiento o crédito en la película. Eso es como un clásico, la gente no es muy creativa, es una pena. Esto tenemos un debate, la famosa camiseta, ¿no? Que se hace mucho. ¿Vale? Eso en el caso pues sería una serie, pues el acceso a capítulos hasta cosas que tienen más valor, que sería por ejemplo pues formación, talleres, etc. ¿Vale? Lo interesante aquí es que de nuevo puedes testear servicios, ¿vale? Eso normalmente son las recompensas de más valor, donde realmente aplicas tu know-how que a lo mejor está relacionado con el proyecto que quieras financiar, pero también, o sea, puedes dar servicios basados en tu know-how. ¿Vale? Os puedo contar varios temas de varios proyectos que una vez financiado el proyecto se dieron cuenta que donde estaba su sostenibilidad era más en dar esos servicios y hacer crecer esos servicios que a repetir lo que han hecho con el proyecto, ¿no? Por eso, ya que estoy, les doy un ejemplo. Sí. ¿Un ejemplo de una recompensa de un proyecto periodístico? ¿Cuál podría ser? Justamente lo que te estoy diciendo es que en un proyecto bueno no es tan necesario como en los proyectos creativos. Es lo que llegamos después. Después te lo explico. Sí. O sea, si un proyecto creativo necesitaría de muchas recompensas individuales para que la gente le apoye. En un proyecto periodístico, por el valor de la investigación, la gente suele renunciar a las recompensas. El proyecto de Fixmedia tenía recompensas enfocadas a crear servicio. Tenía solo 4. Por 50 euros, acceso a la beta antes que nadie. ¿Vale? Con lo cual le sirve a él porque tiene feedback de beta testers y le sirve a beta tester que hay muchos que quieren verlo ya. ¿Vale? Tenía ese 400 para entidades que quisieran aparecer en el lanzamiento como entidad que han apoyado, ahí también servicio.
no ha necesitado ninguna camiseta Fixmedia. ¿Vale? Por eso es el estándar que se suele utilizar en el crowdfunding. No es que lo necesites. Tu derecho a saber ha sido financiado y tenía pocas recompensas individuales, porque lo que buscamos en Goteo son las recompensas abiertas, el valor del proyecto, impacto social y que la base de datos voy a acceder a ella. Todos van a acceder a ella. ¿Vale? Otra cosa es que quiera acceder antes que otro. Eso sería un servicio y una recompensa individual, que también puede tener su sentido. Eso, como lo ves, así es Kickstarter y similares. Es cómo funcionan las plataformas normalmente. ¿Vale? Bien, el problema que se detecta es que muchas veces, eso insistimos muchísimo, los impulsores no calculan el coste de cuánto se va a costar fabricar las recompensas y el envío y la logística. En Goteo pues lo reflejas en si falta, lo primero, una de las cosas que hacemos en asesoría es que te faltan muchas cosas, 3 cosas, que son coste logístico de las recompensas, pero también el coste que cobra Goteo 8% de lo que se recauda. ¿Vale? Si queréis entramos en debates y os explico por qué. Pero es importante que esté reflejado, de manera que ese 8% también no te repercuta únicamente a ti, sino que dejes saber que aquí se cobra 8% por un trabajo que se está haciendo de asesoría, etcétera, entre otras cosas. ¿Vale? Pero básicamente ese coste puede ser, en los primeros proyectos que se financiaron a través de crowdfunding, sobre todo en España, hay gente que han sido condenada a dar servicios, recompensas que no te puedes concentrar haciendo lo tuyo. ¿No? Por ejemplo, yo si me comprometo a hacer paellas a cambio de tal, pues haré paellas, no haré un documental, ¿no? Bien. Aunque siempre hay las recompensas y la famosa camiseta también es chula a veces, ¿no? Esto sí que yo he apoyado para la camiseta, aunque el proyecto es bueno, pero vamos, tienes que hacerla de soy un dato abierto, te lo dejo. Un dato. Sí, eso te lo dejo. ¿Vale? Bien, es lo que comentaba ahora. En Goteo, desde luego, mantenemos lo que son esos incentivos individuales, esas recompensas, pero lo que nos interesa es esto. Recompensas colectivas, incentivos colectivos, ¿vale? Eso es lo que define un proyecto abierto. Lo mínimo que pueda hacer, ¿vale? Es dar acceso a los archivos. En un proyecto periodístico, mientras se hace una vez hecho, con una licencia que permita a la gente mínimamente de acceder. Y después pues hay un abanico en Goteo, en las licencias en general, que te permiten abrir tu proyecto, hasta permitir el uso comercial, si estás dispuesto para ello. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer es dejar saber cómo hemos llegado aquí, cuáles son nuestras buenas prácticas. Hay otros proyectos que también, pues su objetivo es financiar la producción de una unidad didáctica, por ejemplo. ¿No? Esa unidad didáctica bajo una licencia abierta permite a otros pues, aplicarla, modificarla y complementarla, ¿no? Que sería fomentar el aprendizaje, crear comunidad obviamente y generar, eso sería digamos, el nivel más abierto, que es el caso de software libre, generar oportunidades económicas para otros. Goteo es software libre, hay gente que cobran por instalar plataformas a entidades. Y esto no pasa por nosotros, ¿sí? Nosotros también podemos dar ese servicio, pero no nos interesa. Bien, os doy un ejemplo, ¿vale? Aquí en la frontera entre lo que sería un documental, bueno, sí, no es periodístico, pero sí que tiene mucho que ver con dónde encuentro datos, o cuando hago un documental sobre la guerra civil, dónde encuentro los materiales. ¿Vale? Eso tiene que ver, eso está bien, lo enseño, porque hay partes de las recompensas que sirven tanto al impulsor como a quien apoya. ¿Vale? Eso está bien. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Eso es un proyecto del Somni de Rolls. De hecho, Metro Muster ha financiado también proyectos en Verkami. Eso se financió a través de Goteo. Aquí, lo que serían las recompensas individuales, ya lo veis, lo típico, el DVD, el librito. Eso pues se suele ser habitual, pero aquí empiezan a ser más interesantes. Te digitalizamos material o archivos de la guerra civil que tú puedas tener, pósters, etc. Porque es una necesidad de la película, pero también es la necesidad de uno que tenga sus fotos de familia, por ejemplo. ¿No? Te las digitalizamos, te las tagueamos y igualmente aparecen en ese documental. ¿Vale? Es un servicio mutuo. Eso es interesante, ¿vale? Incluso es interesante porque la gente incluso estaba dispuesta a pagar 30 euros para que esto se haga. ¿Vale? Y después, pues cosas que se pueden hacer también, que son más creativas, pues eso, excursiones en los lugares de los cuales habla el documental. ¿Vale? O sea, un tour, un documental, te lo cuentan. ¿Vale? Que es una recompensa, pues 50 euros es bastante poco.
Bien, pero aquí el retorno colectivo también pedimos en Goteo de formalizar el compromiso. Es decir, que a la hora de rellenar el formulario tienes que elegir la licencia. No está hecho el documental todavía, pero sabemos que al final será disponible bajo esa licencia. Si no hacemos esto, si os recordáis, hablé de los procomunes que tenían un recurso, una comunidad y reglas. Si no existen esas reglas, en lo mismo en los datos abiertos, si no tenemos esas reglas que son éticas, tecnológicas, porque esto es un metadato que está asociado para siempre a esa campaña de financiación, que nos dice que si en un momento dado busco en Google proyectos bajo licencias abiertas de Creative Commons, que Google te lo permite, podría salir este proyecto, porque tiene tráfico, ¿vale? Podría salir y en vez de tú querer consumirlo, apoyarlo, ¿vale? Que es una cosa que también se puede buscar, pero básicamente porque existen estándares abiertos. Esto tenemos que hacerlo muy estipulado, ¿vale? Si no, no tenemos un contrato social con los impulsores, y eso es lo que determina el contrato que tiene la fundación con los impulsores. ¿Sí? Trabajo de Open Data. Sí. ¿Cómo consigo esta licencia? ¿Cómo la qué? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo consigo la licencia? Hombre, si esos datos son datos que generas tú o datos que has utilizado. Yo es una base de datos. Sí, sí, ¿Vale? pues perfecto. Sí. Igual a que recomiendo. Pues mira, en Goteo te sugerimos unas cuantas, o sea, tú si elegirías proyecto de datos, te tenías unas cuantas, con una explicación de qué van cada licencia. Y después tenemos nosotros un acuerdo con una entidad que se llama Safe Creative, que es un registro de productos bajo licencias abiertas. ¿Vale? Es decir, que te pueden dar la asesoría específica, por ejemplo, lo que hemos visto antes, el proyecto de envoltorio reciclable. ¿Vale? Ellos entendían de que producían un bien social, ¿vale? Por su parte de RSC, ¿vale? También un bien social a través de lo que no se va a gastar en papeles de regalos, etcétera, pero no entendían eso del diseño abierto, de dejar que la gente también pueda fabricar en su casa ese envoltorio, que tiene su lógica, ¿no? Entonces necesitaron de acceder al servicio el acuerdo que tenemos con lo voy a decir, Safe Creative, porque te permite registrar el diseño, elegir una licencia, obtener una licencia y obtener incluso un certificado o un código de barra. ¿Vale? Eso, o sea, no lo necesitas, pero puede reforzar a gente que no están que no entienden de qué va esto de las licencias y de ser abierto, un entorno de confianza, ¿no? Nosotros no somos talibanes que decimos, lo tienes que compartir todo, es parte o la totalidad del proyecto, ¿no? O sea, por la tipología de tu proyecto hay cosas que obviamente o no tienen valor, no hace falta liberarlas, etcétera, ¿no? Y dime. Pero entiendo que sugerís una de las licencias de Creative Commons, pero luego... No, para datos abiertos y hay Creative Commons y hay otras también, sí. Vale, pero por ejemplo, dentro de Creative Commons sugerís una, pero al final... No, tienes un abanico, tú eliges la... Por eso yo eso lo estoy diciendo. Sí. Es quien pide que escoge su propia licencia de Creative Commons. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros si detectamos... ¿Sugerís alguna? Sí, sugerimos, por ejemplo, lo que se ha hecho en algunos proyectos. Nosotros no permitimos cambios durante la campaña a una licencia más cerrada. Lo que sí permitimos es que tú vayas a una licencia más abierta. Y se ha visto. Hay proyectos que nos han dicho, pues mira, lo hemos visto, lo hemos hablado y necesitamos permitir modificación, porque si no, no vamos a aprender nada de esto. Lo vamos a entregar y ya está hecho. Accesible, sí, pero ¿cómo aprendo de ello? Por aclarar, parece que no quedaba claro, si tú produces los datos, nadie te tiene que conceder la licencia a ti. Es decir, eres tú la que, digamos, produces esos datos acabando bajo qué licencia lo haces. Sí, sí. O sea que es tan sencillo como eso. Por eso decía que no hace falta registrar un Creative ni nada. Es decir, tú por defecto tienes el copyright de esos, dependiendo del caso, ya. O sea, nunca lo pierdes, cuidado, ¿eh? Sí, no, pero digamos, el derecho de copia y reproducción Sí. ¿Qué pasa? Y si tú decides ceder parte de esos datos, pues lo haces, digamos, anexando esa licencia a tu contenido. Exacto. Y a partir de entonces estás declarando que cedes parte de esos datos. Exacto. Bueno, lo bueno es que sea una licencia estándar, o sea, que en el Open Data todavía se habla de varios formatos posibles, etcétera, pero que es una licencia que utilizan otros sets, porque sí, entonces eres más encontrable, porque al fin y al cabo no es solamente una elección o un compromiso, es que eso es metadata, o sea, es lo que comentaba, ¿no? Eres buscable como proyecto que se financia o proyectos que se ha financiado, eres buscable a través de esas licencias también. Es un estándar realmente. ¿Vale? Pero aquí vemos, por ejemplo, pues los retornos colectivos de esa película, obviamente son los archivos digitales que mismamente
entraban en las recompensas individuales están liberadas también, ¿vale? Entonces también aquí hay todo hay todo un trabajo de comunidad de quien llega con sus fotos y le dice, bueno, aquí tengo 30 euros, digitalizámelo, y también hay que decirle, pues lo vamos a publicar, sí, no, con qué licencia, eso se hace desde el propio impulsor, ¿vale? Otro que también lo hace el cosmonauta, ¿vale? Eso es importante, accesos a los brutos de las entrevistas, que uno pueda hacer su propio documental sobre esos, eso es su clave, eso es un retorno colectivo, obviamente. Cuidado, obviamente, esa licencia hace que, aunque no hayas apoyado el proyecto, no seas un cofinanciador, obviamente puedes acceder a ello. Ese es el retorno colectivo, ¿vale? Y obviamente hay retornos que no son tangibles, que no son identificables con una licencia, pues son más bien bienes sociales, que aquí, si fuera solo esto, no sería suficiente en goteo. Intercambio generacional y relevo político en las luchas sociales, ¿vale? No es rastreable esto. Sí. Ya entrando por menores, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres un periodista, vas a hacer un documental, haces varias entrevistas y las dejas abiertas. Entonces yo digo, la persona que ha sido entrevistada, Hombre, tú lo tienes... sabe que su imagen va a estar, o sea, de alguna manera... Pero yo soy documentalista, he trabajado para arte muchos años, hago documentales. Yo tengo mi contrato, el contrato estipula, se deja bajo esa licencia y se lo explico. Y si no la quiere, yo no lo entrevisto. Cuando hablas de las reglas, esto también de entrada tienes que... Claro, tú como proyecto, analógicamente en tu proceso lo tienes que ir preparando, obviamente. Hay cosas que no puedes liberar porque alguna parte del proceso no está realmente regulado, ¿no? ¿Vale? Un documental puede ser parte de la... O sea, una televisión puede poner dinero también, puede ser como una coproducción o no. Sí, absolutamente... en una película de Metro Muster, TV3 puso parte. De hecho, eso es, cada vez que pasan esas cosas, hay un pequeño I+D, porque, claro, tú cómo justificas que ya como proyecto, como impulsor, traes un capital que es de 10.000 euros que ha sido cofinanciado, el productor o la hacienda, o parece que te van a exigir, entonces enséñame quién son, cómo y tal. Y después el hecho de que hayan aportado por sus capacidades, no hay manera de valorarlo, o sea, oficialmente. No puedes llevar un papel a TV3 y decir, mira, y además está valorado en 20.000 euros el hecho de que hayan aportado sus propios me hayan ayudado prestando cámaras, que el de la edición lo hacen como aportación. Es que esto no hay estándares. O sea si os cuento, no puedo contar todo eso. Todo lo que es la parte fiscal, legal, nosotros es que estamos ahí con Hacienda, que no tienen departamento de I+D esta gente. Entonces solo tienen las reglas antiguas que se aplican en cosas físicas que no son de la red. No, nosotros hemos hecho mucha investigación para esto y de hecho tardamos 6 meses en salir una vez todo planteado por el tema de la fundación, tema del capital de la fundación, si os contara. Entonces el estreno del documental es primero se pasa por televisión y luego está a disposición libre. Esto realmente depende. Sí, por ejemplo la plataforma que decía para investigación periodística de SpotUs tiene un modelo interesante. Puede aportar un periódico normal, un medio normal, ¿vale? Y tiene como un tiempo, ¿vale? Un tiempo de acuerdo de que primeramente se verá allí y en el segundo lugar se abrirá bajo esa licencia, con lo cual hay una especie de exclusividad. Pero que es lo mismo que el hecho de que un beta tester pague 50 euros para acceder a una herramienta. Son acuerdos de privilegios, pero al final de la cadena lo importante es que pueda pasar esto. Con lo cual, este proyecto obviamente entendería de que tiene que pasar primero por televisión. Yo creo que bien explicado la comunidad también lo puede entender. ¿Vosotros aprobáis siempre el proyecto o cualquiera puede hacer? No, nosotros tenemos muchos filtros. Tenemos una cola ahora mismo de 400 proyectos, que son muchísimo menos de la cola que pueda tener Verkami, porque obviamente la gente sabe que, mucha gente se separa aquí, elige la licencia. Claro, obviamente es que tú te puedes leer el fact de cómo funciona el goteo, pero hay gente que no se lee nada. Y llega ahí y dice, uff, me voy. Nosotros tenemos esos datos, son interesantes esos datos de abandonos, ¿no? Porque puedes saber en qué momento han abandonado. En el momento de la licencia, hay un dato interesante. Mucha gente se para después de haber hecho los costes y después va a otra plataforma y copia los costes. 4 o 5% de los proyectos entran en el formulario, pillan lo que puedan tener de los consejos y se van a otra. Esas cosas, eso es la red también, ¿no?
Pero creo que habéis entendido un poco de dónde partimos, ¿no? Bien, estas serían las capacidades, digamos, de un proyecto que suele ser exitoso en una plataforma de crowdfunding cualquiera, no solamente en Goteo. Obviamente, individuo, equipo evolucionado, capacitado, que transmite confianza. Si no lo hay, si no sois vosotros, alguien lo va a tener que hacer, alguien va a tener que poner la cara. Transparente y cercano, nivel de comunicación hay mucho que hacer. Información fluida, o sea, desde el primer día, post. Hay una relación directa, eso en los datos, el análisis de datos que hemos hecho del año pasado, en el análisis directa de cuánto se publica un post en tu página de Goteo, hay más recaudación, así de simple. ¿Vale? Otra cosa es que ahora tenemos puesto pues una posibilidad de tú publicar micronoticias, sino no blog, sino que voy a estar en el hackathon tal, y ya tú puedes ver en tu dashboard si esto tiene una influencia en las recaudaciones o no, ese evento, alrededor de ese evento, ¿no? Este tipo de cosas que nosotros intentamos mejorar también. Objetivos concretos y palpables, es decir, se tiene que hacer una cosa única. Nosotros rechazamos un montón de proyectos de ONGs que en los costes pone 4 salarios, alquiler de... Obviamente esto no... Es que es así, la ciudadanía no pone un valor en tú intentando mantener una estructura. La ONG lo que tiene que hacer es financiar, producir datos abiertos a través de Goteo. Eso es lo que les hablamos. Muchos se asustan, otros dicen, pues lo voy a intentar, ¿no? Que Ayuda en Acción, por ejemplo, estamos trabajando para que en vez de publicar ese report de 400 páginas al final de año, pues puedan entrar en esa dinámica de generar datos. Sobre todo cuando los proyectos se están haciendo, porque muchas veces no hay. O sea, no puede ser que si recaudas en 80 días, no puedes esperar el final de año para ver lo que se ha hecho, tienes que ir contándolo. Son nuevas actitudes que cuesta, pero en eso estamos. Bueno, si estáis interesados más, tenemos un decálogo en Goteo que está clarísimo. El hecho de que la idea pues realmente es importante, pero es poco. Si no tienes esas otras cosas, es decir, difundir, ¿vale? Eso es importante también, eso no lo damos nosotros, ese módulo de redes sociales, porque me aburre bastante, pero sí que tipos de mensaje por cada red, o sea, cada red tiene su dinámica y no puedes estar ahí publicando, ¿sabes? Lo típico que la gente hace, públicamelo a la vez en el Facebook, lo odio esto, ¿vale? Y eso es verdad también para el fundraising en general y para el crowdfunding sobre todo, hay una vuelta a reutilizar el email, ¿vale? Se había un poco perdido la efectividad en el email, pero ahora hay herramientas que te permiten segmentar bastante y te dicen a qué hora, por qué tipo de gente tienes que enviar el tweet o el email o etcétera. Con lo cual te lo tienes que currar porque serán 8 mails. Ese es el ejercicio que hacemos al final, que os enseño rápidamente después. Que si he identificado que hay una comunidad específica que son, pues no sé, gente de mi propia organización necesitan recibir un tipo de mail. Gente que son dentro de mi sector, otro tipo de mail. ¿Vale? Pero sí que es comprobado que hay una vuelta a la efectividad del email. Para los old school, sí. ¿Y qué herramientas son las que te permiten? Pues ahora si quieres lo miramos. Eso sería el karma, lo que decía antes, ¿no? O sea, si tú no tienes esa capacidad o no tienes presencia en la red, como en el caso del hospital en Siria, que además no puedes estar en la red, impulsando este proyecto, ¿vale? Porque es peligroso incluso, pues alguien tienes que encontrar para dar esa cara, ¿vale? Eso es importante porque también lo vemos en proyectos estamos hablando con Cáritas, por ejemplo, ¿no? O sea, algunas antenas locales de Cáritas sí que están intentando pues entender de qué va esto, ¿no? Que no es de mantener, sino dar más protagonismo a los beneficiados de nuestro proyecto, de la fundación, y que Cáritas deje vivir a los emprendedores más allá de su propia marca de Cáritas, ¿no? Entonces, claro, como que se quiere financiar una emprendedora pues en África, por ejemplo, y que se necesita solo 6.000 euros, porque es lo que se necesita, no es Cáritas buscando 300.000 para formar 20.000 emprendedoras, sino para formar una formadora de otras, y que esto pueda ser escalable, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos manejando este tipo de cosas, pero obviamente a veces el impulsor del proyecto o el beneficiado no puede mantener la campaña. No vamos a pedir a esa emprendedora estar en la red todos los días para lanzar mensajes. Necesita una organización que lo pueda hacer. Pero el protagonismo a nivel de mensaje tiene que ser claro de dónde viene. ¿Vale? Eso es lo que comentaba antes. O sea, que os hayan aportado 5 euros, que os hayan dicho que el proyecto de puta madre o que os hayan dicho que es una mierda, hay que responder con el mismo cariño. Es duro, pero así es la red.
Eso también tiene que ver con el email. Es que eso es súper noventero, ¿no? Los foros, ¿no? Esos típicos foros, ¿no? Que los foros que ya nadie entra, ¿no? Aparte de foro coches, que puedes encontrar todo. No, pero es recomendable, ¿eh? En foro coches he visto proyectos que van ahí animando y han recibido recaudaciones. Claro. Pero, porque normalmente como de mi propio sector no suelo ir a lurkear, ¿no? A saber qué hacen, ¿no? Pero no suelo interactuar. Pues ahí ya no tienes elección. Es que aquí tienes un proyecto que financiar y tienes que hablar con los que no les va a gustar y con los que les gustan, ¿no? O sea, en cualquier sector. Hay un proyecto que se financió que es de panadería ecológica y comunitaria, ¿vale? Que el objetivo era montar un horno comunitario. Y hay mucho, o sea, cuando lo utilizamos en los talleres con fichitas analógicas y que la gente juega el papel de revisor, o sea, equipo de goteo, recibe un proyecto, lo valora, ¿vale? Hay gente de ese sector que dice, es una mierda porque tal. No, es que una cosa es que hay poca solidaridad realmente, eso se tiene que trabajar bastante también, o sea, entre periodistas, ya me imagino. Entonces no sé cuáles son los foros más, pero por tipo de investigaciones supongo que ahí sería un poco más adecuado, pero desde luego sí que hay una cierta efectividad en entrar en contacto en proyectos similares, etc. Eso lo habéis entendido, ¿no? Esos 40 días o 80 es único y la oportunidad es esa, con lo cual necesitas gente concentrada en hacer una campaña. ¿Vale? Se habla de community manager por un lado, pero aquí es bastante similar. Alguien tiene que hacer este trabajo, no se hace solo. ¿Vale? Y si no existiera, tampoco se financiarían los proyectos. Nosotros tenemos amigos desarrolladores de software, tienen un donate, no de PayPal, porque son anti-PayPal, pero de Flutter, que es otro sistema muy interesante que no tenemos tiempo de hablar, ¿vale? Que es realmente que funciona con un algoritmo que es de la red, ¿vale? Que cuando tú apoyas, realmente haces una suscripción a Flutter al mes. Esa suscripción se divide en números de clics de gente que has apoyado, con lo cual nunca sabes si le has dado 1 euro, 2 euros, 5 euros o 3 euros. Es el bit lo que cuenta. ¿Vale? Bueno, eso no entro en detalles. No es muy efectivo, por ejemplo, en España, en Alemania hay gente pues, que pueden recaudar 1.000 euros al mes con este sistema. Periodistas, tengo algunos datos, si os interesa os puedo sacar quién son, ¿no? Y publican en un periódico que se llama TAS y publican cosas específicas solos y reciben donaciones sin pasar por una campaña de crowdfunding. Pero es otro tipo de sistema, es el reconocimiento de un trabajo que se está haciendo bien, ¿vale? Que no le valdría hacer una campaña de crowdfunding. A cambio, pues lo que comentaba de los desarrolladores, con mucha comunidad, no tienen esa cosa de un tiempo fijado, concentración en la campaña, pues recaudan 100 euros al mes. Y tienen una comunidad que les respeta, que les valora, pero no tiene esa cosa de un tiempo, una cosa única. Lo que podía funcionar y que estamos hablando es un crowdfunding para features, ¿no? Es decir, lo que podía pasar aquí con los proyectos del hackathon es que hoy mismo se decida, hagamos ese ejercicio, tenemos el backlog para el próximo mes, el presupuesto para mantener ese backlog, que ese backlog se haga, 2.000 euros, pues se intenta financiar, o sea, casi en live, ¿vale? Eso sería una cosa interesante, porque esto va por feature, o sea, los próximos meses podríamos hacer otra campaña. Otras cosas que se podían trabajar en función de la tipología de proyectos. Dime. 2 preguntas. Una, ¿cuánto tarda en salir a campaña un proyecto desde que llega a goteo? Y la segunda, escuché creo que era alguien encargado de Berkami que decía que las campañas que más éxito tenían en Berkami eran las que mostraban el proyecto tangible. ¿Cómo? El proyecto tangible, que era tangible, que eran cosas, objetos, cosas que se construían y tal, sí. Más allá que proyectos digitales. ¿No? Eso lo decía el de Berkami, que en ese caso él tenía más éxito con esos proyectos porque la gente quería apoyar, digamos, sí, te entiendo. Una botella de agua, entonces podía coger la botella y podía tener una botella de regalo, lo que sea. Sí, ¿no? Pero en realidad no habla de botellas, habla de libros y de documentales. No, es importante porque, o de música o de discos, por defecto la gente está acostumbrada a, entre comillas, ser consumidores de ese producto, con lo cual puede entender de que esto sea una manera de acceder al producto, porque en vez de la tienda, por Berkami. Que esto cumple también, porque yo a veces veo Berkami para ver qué grupos nuevos hay, como una tienda, ¿vale? Pero para mí eso es preventa. Eso es preventa, no es invertir en que un proceso se abra. Nosotros en Goteo, aunque haya productos, que es recomendable que haya productos, el zapato abierto, open source, tiene los planos, pero hay gente que compra el producto.
el zapato porque les hace gracia o porque la quiere montar o porque su hijo la va a montar él mismo, porque lo compra porque obviamente puedes enviar tu pie y te lo envía a tu talla, etc. Pero lo que se hace cuando compras ese zapato es permitir que se invierta dinero en lo abierto para que haya planos y que todos puedan fabricar el zapato. Es muy diferente. ¿Vale? Entiendo que pueda funcionar, pero en el planteamiento de la preventa nos quedamos en lo que decía al principio. La multitud está en la financiación, pero después, en la final de cadena, son una serie de 1000 individuos que han recibido una recompensa individual. Esto a mí no me basta. No creamos una red de apoyo y de una comunidad de nuevos emprendedores que entiendan de que yo al recibir este libro tengo que entender que, bueno, pues el próximo libro lo hago yo y además no lo voy a hacer yo, sino me voy a juntar con otros periodistas y vamos a hacer una investigación colectiva. Eso es lo que le buscamos nosotros, pero sí reconozco que, sobre todo en tema, cuanto más abierto, más producto necesitas. Pero en el caso de los datos abiertos es diferente. O sea, no sé si considerarías que la herramienta que ha creado Tu Derecho a Saber, que puede ser utilizada, que de hecho nosotros en un taller nos encontramos con un colectivo de enfermeras que lo querían utilizar, Tu Derecho a Saber, para facilitar lo que es la petición de inmigrantes que han perdido el acceso al servicio de salud por el tema de la tarjeta que no tiene, para tener las peticiones que en la hora de ir en el móvil te dice exactamente qué tienes que decir para que te atiendan, etc. O sea, eso sería un producto, sí, podría ser. O sea, esa herramienta es un producto que puede ser aplicable en otros ambientes sociales. Sí. Es importante tener realmente una variedad de servicios, productos, pero después cada proyecto es una vida. Y la primera parte el tiempo que tarda en salir la... Pues esto depende. Si hay proyectos que están súper enfocados, ¿vale? O sea, en España en Llamas habrá 1 día y medio, porque ¿qué? Hay una periodista ahí, que es Mar, que ya lo tiene redactado, lo tiene bastante bien planteado, lo tiene los costes súper planteados. Lo único que hace falta hacer es organizar cómo se va a mover la campaña, ¿vale? Y hay otros proyectos pues, que nos cuestan muchísimo más tiempo. También hay una vida de gente que publica en la mitad, después vuelven. Es que en Goteo no hay una cosa que nos protegemos también de gastar tantos recursos humanos en recibir proyectos, es que hasta que no llegues como en el LinkedIn, ¿no? Si no llegas a 80% del formulario, en principio no lo miramos. Es decir, si no haces enviar, no puedes hacer enviar hasta haber tenido todo eso. O sea, si no has pasado por las licencias, no lo puedes enviar. No vamos a meternos en gastar recursos humanos en debates que no... Por eso también nuestra capacidad de publicar proyectos es menor que otros, pero yo creo que es mejor así. ¿Algunas preguntas más? ¿Cuánta gente sois en Goteo? El core, o sea, son 5 personas, una persona de administración que tendrían que ser 3. Por el tema del rollo que nos cuento, pues que es un rollo, es la parte de incidencias y pagos y tal. Nosotros también somos, o sea, para explicarlo, somos diferentes de otras porque, por ejemplo, pues Verkami y Lanzano son empresas, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos fundación y el dinero no circula de la misma manera. El dinero ciudadano llega a la fundación, nosotros somos social brokers de algún modo, con lo cual emitimos certificados de desgravación también para quien aporte. Eso sí, sin renuncias a la recompensa, porque Hacienda no nos garantiza de que alguien aportando y recibiendo una recompensa que sea un libro o otra cosa, no sea eso un servicio, hasta que Hacienda no nos garantice que esto es una donación, no te lo puedes desgravar. Pero si apoyas un proyecto y no renuncias a la recompensa, automáticamente al final de año tienes un certificado y lo puedes desgravar, ¿vale? Entonces eso es importante decirlo porque el contrato que tenemos es con los impulsores, como fundación. Y está estipulado todo lo que nos da el formulario, es decir, licencia abierta, qué tipo, o sea, podríamos exigir a un proyecto que se publica al final con otra licencia de que la publique bajo esa licencia, porque legalmente ha firmado un contrato que no nos dice, ¿vale? Que es lo que nos interesa más que el hecho de saber que si el libro no ha llegado a casa de un cofinanciador, por ejemplo, ¿vale? Entonces necesitamos mucha gente para esta parte. Y después, como lo has visto, hay uno en el País Vasco, ellos son 3, en Andalucía son 8 formadores, eso empieza el miércoles, martes, y después tenemos una persona en Extremadura. Entonces, no sé exactamente cuántos somos, pero serán unos 12, ¿no? 10. Bueno, no contaría los 8 formadores porque todavía no son de la familia, porque no han... ¿Alguna pregunta más? Para que os quede claro, básicamente, para resumirlo, el estándar es ese. Esa cosa famosa que se llama estándares abiertos, pues eso es el estándar de financiación colectiva abierta.
¿vale? Que puede servir a otras plataformas que si quisieran aplicar este tipo o otro tipo de financiación, no tiene que ser digitalmente. Con lo cual un proyecto tiene que dejar saber cuánto dinero necesita, tiene que tener los costes evidentes, ¿vale? Interesante, porque nosotros tenemos una base de datos, bueno, podemos liberar datos sobre las necesidades. Después, apoyos no monetarios en perfiles, infraestructura, materiales. Cuidado, aquí hay una cosa, es que analizamos mucho. No puedes pedir, si vas a hacer una web de desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, Fixmedia, y buscas desarrolladores y en tus costes no hay un desarrollador, nosotros no aceptamos el proyecto. ¿Por qué? Porque tú, como impulsor, tienes que controlar mínimamente unos 70-80% de lo que es el proceso del proyecto. ¿Vale? Porque si no subcontratas y esto sube. Con lo cual, las colaboraciones no monetarias no van a encontrar trabajo gratis y no mejoras. Lo mismo que te pedimos, tu coste es imprescindible o secundario. Lo mismo decimos, esas colaboraciones siempre son hacia la mejora, al óptimo. ¿Vale? Que se entiende que necesite desarrolladores para ver si esto está bien hecho o mejorarlo, etcétera. ¿Vale? Otra cosa es tener una relación contractual con él. Y después, pues establecer tus retornos, que hemos categorizado, pues lo hemos visto, en un documental es fácil, un archivo digital, ¿vale? Aquí la pregunta sería si el dataset entra aquí. Yo creo que sí, normalmente se elige esto. Así es software, obviamente, el código fuente lo tienes fácil. Manuales, pues unidades didácticas, o lo mínimo que puedas hacer, contar cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? ¿Vale? El diseño, que eso es una parte pues en auge, todo el tema de los makers, o sea, todo lo que podamos hacer con una impresora 3D, por ejemplo, o mismamente con una impresora 3D, que ahora hay un proyecto pues, que llega casi a 25.000 euros de recaudación en goteo. Es una impresora 3D que está pensada desde el P2P, es decir, que obtienes una impresora que no es completa y tienes que encontrar un servicio de gente que tienen esa misma impresora para fabricar piezas. Mismamente el impulsor te hace proveedor de las impresoras que está fabricando. Es decir, que tú una vez que tienes esas capacidades adquiridas con la comunidad, puedes fabricar piezas para que el impulsor puedas vender más impresoras y cobrar por ello, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy específica. Pues, en este caso, él tiene un diseño que son los planos de cómo fabricar esa impresora. Esa impresora es open source, con lo cual la puedes fabricar y están los planos para hacerlo, en los diseños. Productos, lo hemos dicho, ¿no? Ese producto del zapato, un momento, digo, pues como retorno un producto, ¿vale? Y cada vez que elijo la licencia. Este producto, ¿con qué Creative Commons lo voy a poner? ¿Vale? ¿Me interesa que lo modifiquen? No, pues la más será. ¿Hago software libre? Pues obviamente voy a coger una GPL, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿vale? Después servicios o, eso cosa muy curiosa, que en Goteo nunca hemos dicho que no aceptamos que gente pueda ofrecer retornos con derecho a beneficios. Es decir, si eres una cooperativa, yo entiendo de que a través de Goteo puedas, para ser socio, meter 1.000 euros y que al final de año pueda haber un beneficio de esto, ¿no? Se entendería. Pues curiosamente nadie jamás lo ha pedido. Esto es un poco para que os queden con el estándar. Después, si tenemos 5 minutos. 5. Vale. Obviamente ese ejercicio no lo vamos a hacer, pero estoy aquí toda la tarde. Si realmente tenéis un proyecto que está ya más o menos como para pensarse desde la financiación colectiva, lo hacemos ahí con gusto, ¿vale? Ese ejercicio es el más importante, ¿vale? ¿Cómo extender mi comunidad? Esos son cruces que también podemos hacer, pero básicamente es identificar cada sector de gente que puedan apoyar, familia, implicados, beneficiados, seguidores en las redes sociales que también se esperan un tipo de cosa, patrocinadores o futuros clientes, profesionales del mismo ámbito o contagiados, ¿vale? Para cada uno hay que analizar qué tipo de motivación tienen, aquí está en scrap, ¿vale? Y qué se esperan a cambio. Y después hacemos pues, un cálculo a nivel de cifra, pues amigos que me van a apoyar a nivel de 20 euros, sí, tengo 100, ¿vale? ¿Qué necesitan? Pues la gente dice, no necesitan nada porque es un amigo. Sí, porque la camiseta solo te va a servir para los amigos, porque la van a necesitar igualmente. Porque te hayan dicho que van a financiarte no quiere decir que lo van a hacer realmente. Bien, eso es un ejercicio interesante. Ahora sugiero cosas, ¿vale? Lo tenía que sugerir a los dos grupos a la vez. ¿O me oíais ahí arriba? ¿Vale? Lo he dicho al principio. El periodismo de datos también tiene que ver con que los ciudadanos tengamos las herramientas para generar nuestros datos también. Ciudadanos, digo siempre ONGs, entidades de este tipo, pero también individuos, ¿vale? Eso es importante que pasemos a esto. Esto tiene un potencial de ser financiado también. De hecho, os doy un ejemplo. Este es un proyecto que se llama Smart Citizen, que para resumirlo, pero muy simple, que no tenemos tiempo, una estación meteorológica
distribuida entre cada uno que tiene ese cacharro en casa y que pueda medirlo y con una plataforma que permite cruzar datos entre ciudadanos. ¿Vale? Medición de polución sonora, medición de polución del aire, etc. ¿Vale? Lo interesante es que no solamente es un cacharro, sino es una red. ¿Vale? Es un proyecto que ha sido financiado, eso es súper profesional. De hecho, lo interesante es que ahora están en una campaña en Kickstarter. ¿Vale? Eso es interesante como, no sé si es bueno o no, no hemos analizado todavía. Si es bueno que el hecho que se prototipe a través de goteo y después se vaya al mercado internacional por otras plataformas, habría que analizarlo. Lo interesante aquí es que ya hay una comunidad, esas son las recompensas que se entregaron, ¿no? Unos 200 personas que tienen ese kit ya generan datos. ¿Vale? Ese tipo de datos ya se pueden utilizar, ya se pueden cruzar con los datos oficiales de polución. Porque obviamente esto tiene una cuidad. A veces son más precisos esos datos super locales que... Precisión, sí, no es precisión, sí. Accurate en inglés, ¿no? Acuidad. Bueno, lo he intentado. ¿Vale? Eso es interesante porque con esto, ¿vale? Si mezclamos dos mundos, ¿vale? Data journalism, periodismo de datos y open hardware. Aquí hay dos comunidades que trabajan en abierto. Una que tiene la capacidad de desarrollar devices, cacharros que generen datos, ¿vale? Y otros que le pueden dar el análisis de la historia. En el caso de Smart Citizen está claro, no tienen un periodista que hará una investigación, o sea, un artículo medioambiental, o sea, muy especificado. ¿Estos datos? ¿Eh? ¿Cuánto hace que recogen estos datos? Pues ahora han empezado ahora, con lo cual eso sí que se tenía que plantear desde el principio, yo creo, ¿no? Como periodista yo me interesa ese análisis. Sobre todo es en Barcelona ahora mismo, porque pues eso, muchas veces ocurre que por zona local pues la gente suele apoyarlo de aquí. ¿Vale? O porque también han tenido una estrategia de entrega de las recompensas, primero local, testear y después mejorar para los envíos internacionales. Pero eso es una de las vías que recomiendo. Otra es lo mismo, Open Hardware Data Journalism. Si mezclas lo que son los drones, los DIY, ¿sabes? Hay mucho debate, ¿no? Sobre herramientas de vigilancia, pues nosotros también podemos vigilar, podemos hacer nuestros propios cacharros para vigilar, ¿vale? Y realmente para una manifestación esto nos ayudaría a contar cuánta gente hay realmente, ¿vale? Entonces, esos dos mundos son compatibles y si lo mezclas con una cosa, pues eso, manifestación en directo, con Twitter generando datos en directo, también te da esa inmediatez que también puede ser interesante. Hay un proyecto, fíjate que los que ya están preparados, esos son dos chicos de bachillerato que han fabricado su propio helicóptero, ¿vale? No es mucho lo que necesitaban, en este caso pues 1.500 euros para fabricar el primero, y su intención es utilizarlo primero para grabar el skateboard que están haciendo desde arriba, ¿vale? Una cámara de esta costaría muchísimo. Segundo, pues si plantean incendios, ¿se puede utilizar para incendios? Sí. ¿Vale? Son chicos, tienen 17 años. Tienen una parte formativa que es de emprendeduría, esa es su emprendeduría. ¿Vale? Imagínate juntarles con una chica que quiere ser periodista. No con vosotros, no os voy a llevar a la escuela otra vez, que ya estáis más o menos con estos móviles. En fin, ¿vale? O sea que no digo tonterías, es que esto existe. Drone Journalism, hay un laboratorio en Missouri, Drone Journalism, eso es interesantísimo. Migraciones de pájaros, esos cacharros nos sirven para estudiar esto. Y generan datos igualmente. ¿Vale? Con lo cual, mezclar esos dos mundos. Decías productos, pues sí, hay cacharros, devices físicos que se están planteando desde lo open, desde la comunidad de soporte y necesitan contar las historias y recoger mejor los datos. Básicamente esa sería mi conclusión. ¿Vale? Entonces os abro un poco las mentes y vamos, los que tienen hijos ya sabéis, que os enseñen a montar un dron para ir a manifestaciones con vuestro propio dron. Ya está. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? No. Hemos sido pocos, pero bueno, da igual. Bueno, muchísimas gracias, Olivier. A vosotros.